Buenas tardes a todos. Estamos aquí en directo una vez más. Hoy hablamos de las elecciones en Brasil. Bueno, sobre todo vamos a enfocarnos en las presidenciales brasileñas. Se están dando en estos momentos, ¿no? Una carrera en la que están principalmente Lula da Silva, el expresidente entre 2003 y 2010, y Jair Bolsonaro, el actual presidente. Y bueno, también participan otros 9 candidatos y bueno, sobre todo vamos a estar analizando, ¿no? Lo que son las elecciones presidenciales brasileñas y bueno, también tocaremos un poco más, pues, o tocaremos menos el tema de los otros cargos que se renuevan y también hablaremos, pues, por ejemplo, la urna electrónica. Así que bueno, estar aquí atentos, esto es Politics, terminado en X y arrancamos. Escuchar, hablar, Andrés, Alberto, ir hablando, a ver si se os escucha. Probando, probando. ¿Qué ¿Se pasa? nos escucha a los tres? Perdonad que ha habido ahí hemos estado unos segundos en negro, pero es que pues no se ponía la entrada, ¿no? De lo que es el directo y bueno, pues por eso ha habido unos segundos, ¿no? Sí, un politólogo más, exacto. ¿Se escucha a todos? Ahora le introduciremos con Guito. Pero, ¿se nos escucha a todos antes? Buenas Alberto, tardes, habla, ¿qué habla. tal? ¿Se me Sí. escucha? Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Se oye bien? Vale, vale, pues aquí no, por aquí nos dice Conguito que se nos escucha a los tres, así que perfecto. Bueno, pues sí, Grande Conguito. esto, tenemos aquí, bueno, hoy nos acompaña Andrés, un invitado especial, bueno, porque Andrés, bueno, tiene un máster, ¿no? En estudios contemporáneos en América Latina, que casualmente, es el mismo máster que estoy haciendo yo ahora, así que, bueno, pues una maravillosa compañía la que tenemos hoy, encima nos puede dar también una visión pues eso, más regional de lo que es América Latina y Brasil. Así que yo creo que es un invitado de lujo, ¿no? Tener o contar hoy con Andrés. Así que bueno, Andrés es el invitado de hoy, por así decirlo, ¿no? Y luego también estamos yo y Alberto, ¿no? Que también acompañaremos. Buenas. Muy buenas ¿Estáis tardes. en Nacional? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por la invitación a los compis de Eso Politis, es. acabado en X, hoy sí, lo hemos hecho bien. Pues eso, vengo del mejor máster, como bien está comprobando Don Raúl. Y nada, pues comentar las elecciones de Brasil es una cosa, es una oportunidad muy, muy, muy bonita. Estamos hablando de unas elecciones, quizá una de las elecciones del año, seguro de las elecciones del año en América Latina. Estamos hablando de la gran potencia regional, la gran potencia económica, con una influencia política, moral y económica que es muy, muy importante, octava economía del mundo. Están llamados a votar más de 150 millones de personas, es decir, de los clubes democráticos del mundo estamos hablando El de segundo, uno de los diría. grandes. Entonces, por lo tanto, La segunda democracia. Sí. precisamente, claro, claro, si una vez que sacamos a la India y demás, pues estamos hablando de la segunda en importancia. Por lo tanto, es un día importante. Además, en un momento político brasileño, un momento que no, que es un momento de excepción, un momento muy, muy, muy importante, donde, digamos, puede marcar el signo del desarrollo regional, ¿no? Un momento en el que estamos viendo como muchos gobiernos progresistas van avanzando posiciones, incluso en países donde el anterior la progresista no había sido Exacto. de enorme potencia, ahora sí, y como Brasil nos puede marcar un poco la influencia y la profundidad de esta ola progresista, o bien, digamos, seguir por las vías de la autocratización de Brasil en muchos indicadores. Además, en un momento se presentan dos candidatos que presentan dos modelos muy diferentes en el ámbito religioso, de élites incluso, diferentes élites en disputa, y que vamos a ver como un Lula que regresa, un momento de Lula en Brasil, donde
es un Lula que no es tanto propositivo, sino más de retorno, de vuelta a de aquello que fue, incluso contando con sectores conservadores que antaño fueron sus opositores, y un Bolsonaro que consolida una base fuerte, una base de apoyo fuerte, pero que no logra articular ese antipetismo que sí consiguió articular en 2018. Y quizás una de las ideas fuertes de estas elecciones puede ser cómo podemos estar transitando en estas elecciones del antipetismo de 2018 al antibolsonarismo de 2022 y bueno, eso como entradita yo creo que puede ser unos buenos Yo puntos creo que son iniciales. muy buenos puntos. Es decir, has hecho una introducción muy buena a esto, hablando de las olas progresistas, de la autocratización de algunos países de América Latina, luego también la importancia que tiene Brasil, luego también la confrontación de dos modelos representados en Lula y Bolsonaro. Es decir, yo creo que es una muy buena introducción. Y bueno, también, Alberto, yo creo que también pues, nos des alguna clave que tú creas que hay que estar atentos, aunque sí es verdad que tú no tengas una visión tan cercana, pero bueno, así como unas pinceladas generales, pues si nos puedes comentar algo, no sé, que tú creas que o que hay que hacer más énfasis, ¿no? A la hora de analizar estos comicios. Y bueno, buenas tardes en primer lugar a la audiencia. ¿Se escucha bajo a ti? Para Que se te escucha un poco bajo, pero bueno, no sé. Bien. que va. Sí, ahora vamos a hablar de eso, Paco Jones, de la corrupción. Bueno, pues eso, en primer lugar, eso, saludar a la audiencia y agradecer a todos. En que este medio no des para de haber ya no elecciones, sino elecciones de suma No se te importancia escucha, Alberto, se te escucha muy bajo, dicen. El otro día no me hizo. Ahora ni... A ver... Bueno, Es que... Sí, las sí, cositas a del ver... directo. No sé, bueno, luego intenta ponerte los cascos. Habla ahora y luego intenta ponerte los cascos. Bueno, eso, comentar eso, bueno, la verdad que no me... Yo creo que ante una masterclass de nuestro invitado bastante vasto de América Latina y lo ha demostrado en unas declaraciones que yo creo que han cubierto bastante. Voy a decir en un primer caso, bajo mi eurocéntrica, que también una importancia destacada de estas elecciones para Europa, ¿no? Obviamente yo creo que vuelta, ¿no? Al poder, la figura pues que de las que abrieron paso en este 21. que como cayó y encima esa vuelta va a ser pues cayó en desgracia en ese caso Absuelto. siendo absuelto, entonces ¿qué puedes hacer? Caso, continuar esa nueva auge de la izquierda latinoamericana, pero encima que ya había gobernado y que pueda para una nueva época atrás en este particulares y de porque estoy dando por hecho que va a ganar ya, pero no de Transición. lado del poder y demás. Bueno, pues sí, le están comentando por aquí el tema de que se te escucha un poquillo bajo, es decir, no se te escucha mucho, pero bueno, yo creo que eso ha dado un poco unas claves generales bueno, que son, se entienden bien, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Ahora, Alberto, si puedes ponerte los cascos o mirar lo mejor la salida de audio del propio portátil, que a lo mejor está así como con eso, tendrá pelusas o algo y se escuchará mal, pero no sé, se te escucha bajo, no sé por qué, antes se te escuchaba bien. Intenta coger unos cascos y mientras vamos siguiendo con el directo. Aquí dice antes, dice este Paco Jones el tema de lo de que si Lula es corrupto o no es corrupto. Bueno, yo creo que
Es, Bueno, no, decir antes eso, lo que ha señalado Alberto, ¿no? Que fue encarcelado por el caso Lavallato, ¿no? Pero sin embargo en 2019 se le absolvió y se señaló que era bueno que el juez, ¿no? El que había llevado este caso, que era Sergio Moro, anteriormente ministro de Defensa fue, ¿no? De Defensa con Jair Bolsonaro, bueno, pues fue parcial, ¿no? A la hora de juzgar, ¿no? Y bueno, también como ha comentado antes Andrés fuera de cámaras, hubo audios, ¿no? Del propio Sergio Moro, ¿no? Con distintas personalidades, ¿no? A la hora de, bueno, cómo negociar, ¿no? Esta encarcelación de Lula da Silva, ¿no? Y que se demostró la parcialidad de este señor, ¿no? A la hora de juzgar este caso, ¿no? Y eso yo creo que al final luego para estas elecciones lo veremos, pero a Lula por así decirlo, la ha beneficiado, ¿no? Al verse, ¿no? En otro nuevo marco, ¿no? Muy distinto, ¿no? Al de 2018, donde el tema hegemónico, por así decirlo, ¿no? El tema principal era el antipetismo, ¿no? Bueno, que predominaba en el panorama, ¿no? Decir que algo esto, Andrés. pues yo creo que el compañero que comenta esto en Twitch da una de las claves, yo creo, porque comentar la corrupción nos permite sacar muchos temitas. Primero, nos permite observar cómo, por una parte, hemos asistido a un juicio político, digamos, además reconocido por el Tribunal Superior de Justicia de Brasil, que es una de las instituciones que, digamos, ha conservado una cierta independencia a nivel institucional en Brasil, de las pocas instituciones que ha podido, digamos, llegar a tener cierta salvación, y ahí se demostró en este caso que acabó con Lula en la cárcel, toda la lectura posterior que se vio. Hay unos famosos audios en Brasil donde se ve donde fiscal y juez están organizando el proceso judicial que va contra cualquier principio jurídico y cómo finalmente acaba siendo absuelto. Y esto, desde luego, digamos, no tiene por qué contradecir a uno de los problemas del sistema brasileño, que es la generalización de la corrupción. Digamos, en las anteriores elecciones en 2018, sobre todo en esos sectores más digamos, de clase media y clase alta, votaron con la corrupción en la cabeza. Se asoció muy fuertemente la idea de PT y corrupción y fue uno de los temas que determinó las elecciones. Y digamos todo este proceso político donde Lula, digamos, ha salido como redimido y, digamos, va a ser el juez popular que va a decidir en estas elecciones mi inocencia, además, ¿no? Yo creo que ahí, en ese sentido, pues, lo que decías un poco, sí que puede ser que vaya en esa línea de incluso poder llegar a beneficiarle e impulsarle Veremos. más. Se me ha perseguido políticamente y ahora me presento a las elecciones para Veremos a ganar. ver cómo sale la jugada, pero la verdad es que en ese sentido Lula tiene un contexto favorable, por así decirlo. Un poco de... Sí, con Guito, Sí. ahora luego cuando estamos hablando más de las elecciones presidenciales vamos a tanto introducir a Bolsonaro como a Lula, pero vamos a seguir un poco una estructura, ¿no? Hablando primero un poco más de lo general, ¿no? De las propias elecciones generales y ya luego abarcaremos las elecciones presidenciales con sus candidatos y también hablaremos más en concreto tanto de Lula como de Bolsonaro y así, bueno, seguimos un poco una estructura más uniforme, por así decirlo, ¿no? ¿Vale? Si os parece. Antes que nada, ¿no? Señalar lo del tema de que no solo son las elecciones presidenciales las que se celebran hoy, este 2 de octubre en Brasil, ¿no? Sino que se celebran las elecciones generales, ¿no? En las que, bueno, pues se elige los 513 escaños de la Cámara de Diputados, un tercio del Senado Federal, es decir, de los 81 que hay, pues un tercio de ellos, luego los gobernadores y vicegobernadores de los estados y del Distrito Federal, y los diputados estatales o distritales, ¿no? Esos son todos los cargos que hoy se renuevan, ¿no? Es decir, cargos a nivel nacional como cargos a nivel regional, ¿no? Como decimos, las principales elecciones, ¿no? Sobre todo vistas desde aquí, ¿no? Desde la otra orilla del Atlántico, ¿no? Y yo creo que a nivel internacional es el tema de las elecciones presidenciales, ¿no? Antes que ir a hablar de las elecciones presidenciales, bueno, pues señalar eso, que puede haber segunda vuelta, ¿vale? Tanto para los gobernadores de los estados como para el presidente de la República, ¿no? En el caso que ninguno de los candidatos o ningún candidato consiga llegar al 50% de los votos válidos, pues se celebraría una segunda vuelta el 30 de octubre en la que competirían las dos principales listas, ¿vale? Las dos listas más votadas, ¿no? Y bueno, como ya ha señalado antes Andrés, bueno, pues Brasil hay que recordar
que es un país muy extenso, ¿no? Una potencia regional y también cuenta con muchísima población, ¿no? Como vamos a ver aquí ahora, Brasil tiene en esta selección, o bueno, los brasileños que están llamados a votar, el número de brasileños que están llamados a votar en estas elecciones, valga la redundancia, serían 156 millones, ¿no? Esto es lo que recoge el Tribunal Superior Electoral de Brasil, ¿no? Y la verdad es bastante, ¿no? Es un número bastante importante, ¿no? Y esto hace que Brasil sea la segunda democracia más importante, ¿no? A nivel mundial, ¿no? La primera sería la India, ¿no? O India. Y esta, ¿no? Brasil sería la segunda democracia más grande, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Señalar aquí algo, Andrés, Alberto. ¿No? Bueno, sí que igual estaría muy atento esta noche en esta especie de superelección, esto porque son muchas instituciones las que se eligen hoy, muy interesantes las de las cámaras de diputados, porque como veremos ahora después, también un poco por el peculiar presidencialismo que tenemos en Brasil, hay que estar muy atentos a cómo se reparten los 513 escaños, especialmente por las funciones que tiene la Cámara de Diputados, y ahí es muy interesante porque vamos a ver seguro, por la historia de Brasil así lo acredita, una fragmentación muy grande y vamos a ver cómo se va a conjugar. Una de las claves yo creo que de Brasil es una polarización o dos polos muy fuertes las presidenciales, pero una fragmentación muy importante en el ámbito más de las cámaras de diputados y también el Senado territorial. Así que ahí es una de las grandes dualidades de Brasil. También es muy difícil porque son muchos estados, muchos partidos políticos. Estamos hablando 30 partidos políticos, creo, si no recuerdo mal, en la Cámara, de los cuales 20 al menos tienen una representación, digamos, considerable, pero estaría atento por Sí. esta vía Y también. pregunta aquí con Guito que cuándo se darían los resultados. Bueno, seguro que primero se darían los resultados de las elecciones presidenciales, ¿no? Y creo que Andrés, tú comentabas que como aquí hay 6 horas de diferencia, ¿no? Con lo que es Brasilia, ¿no? Pues en torno a la una, ¿no? Hora española se podría ya medio saber, ¿no? Quién es el ganador, ¿no? Porque el problema aquí, ¿no? En España, ¿no? Es decir, nosotros estamos viendo estas elecciones y el problema que tenemos es que hoy no lo vamos a saber, pero por el tema de diferencia real, ¿no? Pero Brasil, ahora lo hablaremos de la urna electrónica, ¿no? Pero con esta urna lo que hace es que el recuento sea muy rápido, ¿no? Es muy rapidito. Es rapidito y dinámico, o sea, yo creo que se sabrá más o menos pronto, o sea, no, tampoco sabría decir una hora exacta, pero si cierra creo que era a las 5 horas Brasilia, digamos, que es la capital, pues ahí echamos esas 6 horas de diferencia y echaríamos quizá, no sé, un par de horas más, pero sin estar muy seguro tampoco, pero no sería muy tarde, tampoco, cuando Exacto. sabremos el resultado. Y bueno, ahora vamos a hablar, ya que hemos estado ya introduciendo lo que es el tema de la urna electrónica, pues ya vamos a hablar de ello, ¿no? Porque es la segunda democracia más grande, ¿no? Del mundo, ¿no? Y es la democracia, esto sí, la primera democracia que organiza las elecciones informatizadas más grandes, ¿no? Al final, en la India no es a nivel informático, ¿no? Y en la mayoría de democracias no se hace a nivel informático todavía, sino que es, bueno, a través de papeletas, ¿no? Pero sin embargo en Brasil, desde 1996, pues se lleva utilizando el voto electrónico, ¿no? Los brasileños no votan por papeleta, los brasileños utilizan una máquina que se llama la urna electrónica, ¿no? Y ahí es donde, pues, bueno, pues eligen, ¿no? Lo que son sus preferencias, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Ya habéis visto un poco antes, ¿no? Lo de esto del orden de votación, ¿no? Y es que, bueno, pues primero se votará en estas elecciones lo que son los diputados federales, luego los diputados estatales, luego los senadores, luego gobernadores y ya luego los presidentes. Ahora vamos a poner aquí un vídeo en el que se muestra un poco cómo funciona esta urna, ¿no? Lo que tendrían que hacer los brasileños, ¿no? Cuando vayan a votar, ¿no? Lo veremos aquí ahora. Y bueno, pues también decir. Uy, no se ve. Mi cámara leche. Espérate. ¿Por qué no se ve? Vamos a ver. Vale, creo que ya está funcionando. Bueno, aquí se ve, bueno, pues eso, señalar que la urna electrónica se va implementando desde 1996, por lo que abarca ya 13 elecciones, tanto nacionales como municipales, ¿no? Y bueno, también señalar, bueno, pues que su objetivo, ¿no? La implementación de esta urna, sobre todo, pues se dio para facilitar el proceso de votación y el conteo de las elecciones. Y otra cosa también señalar, y es que en Brasil, en esta época,
había mucha persona que era analfabeta, ¿no? Por tanto, muchos, pues no, a la hora de votar tenían problemas, ¿no? Y con esta urna al final, pues lo que hace es facilitarte el voto, ¿no? Siendo el voto obligatorio, Ah, bueno, además. buen punto ese. Bueno, en línea con con la zona, ¿no? El resto de países de la zona que también. Claro, importante. Vamos a ver, pues no hay elección que no veamos en torno a un 80% de participación. Y Laura, Es la verdad que no lo sabía, pero gracias por confirmarlo, porque me lo lía cuando me vi la escaleta, ya me sorprendió y digo, joder, qué alto grado de participación y de sí. compromiso con la democracia, pero suelen. Y es curioso porque los que están entre 16 y 18 años, ahí son los únicos que se tienen que inscribir. Los otros no hace falta, ¿no? Los Es- otros ya se, como inscripción automática, ¿no? mm, entiendo que sí, ¿eh? No, Igual bueno, estaría pero bien sí, confirmar, pero es entiendo que sí. lo más seguro, ¿no? Y bueno, señalar también de las urnas, ¿no? Como así, bueno, pues como peculiaridad, ¿no? Lo del tema de que no utiliza ningún tipo de red, ni wifi, ni Bluetooth, ni nada de eso, ¿no? Y muchas de ellas, pues disponen eso de batería autónoma. Además, algunas, ¿no? Se ponen en zonas amazónicas, ¿no? Por tanto, también facilita el proceso, ¿no? Porque en Brasil, al final, hay población indígena, ¿no? Si es verdad que en estos 4 años, hay que decirlo y hay que remarcarlo, Bolsonaro nos ha preocupado de la población indígena, ¿no? Y al revés, todo lo contrario, ¿no? La ha apartado mucho más de la sociedad y el grupo de indígenas ha disminuido, ¿no? Pero al final con la urna electrónica, ¿no? Si se lleva, ¿no? a otras partes, sobre todo partes remotas de Brasil, ¿no? Bueno, pues facilitas, ¿no? Que esta gente vote, ¿no? Luego el tema de su seguridad, Total. al final no se puede hackear, ¿no? No tiene red, pues no se puede hackear, ¿no? Y como ya habéis dicho, pues el tema de la contabilización es algo muy, muy rápido, ¿no? Otra vez hablar de Bolsonaro, ¿no? Y es que ha puesto en duda la propia la urna electrónica en estos meses, ¿no? Porque al final su campaña ha ido mucho de fake news, ¿no? Y en este caso, pues Sí, la que le bueno, permitió exacto, ganar. exacto. La misma que le Pero permitió iba. ganar, seis Total. meses, 6 meses antes de ¿Vale? estas elecciones ya era algo malévolo, ¿no? Es decir, era ya la urna, era como un método para él, ¿cómo decirlo? De caciquismo, ¿no? Bueno, pues como hizo Trump, de venir anunciando durante meses que el resultado se iba a Exacto. falsear, pues al final los métodos Y, tampoco y bueno, distan. pues eso, Bolsonaro obviamente y sus seguidores, ¿no? Como también han demostrado las encuestas, bueno, pues son bastante escépticos, ¿no? Pero bueno, es un escepticismo que tiene una justificaciones, ¿no? Una base un poquito, es decir, con pocos argumentos muy, muy fiables, ¿no? Pe- Pero es muy interesante porque está muy bien ver la evolución de cómo ha conseguido hacer, digamos, hacer calar en su votante, en su núcleo duro, porque estamos hablando de una base de voto de al menos un 30%, digamos lo que sería el voto duro de Bolsonaro, cómo ha conseguido hacer creer o hacer, digamos, consolidar en esa idea de las cámaras de reverberación, todo lo que diga mi pensamiento, mi líder, mi partido, en este caso, pues lo consolido como idea, aunque sea poner en duda las reglas básicas de la democracia y que han llevado a mi propio líder Bolsonaro al poder. Además, por ejemplo, el tema de las urnas electrónicas en Brasil no es una cosa, digamos, también pensemos en términos continentales, lo que decías un poco antes, es que es tan vasto el territorio que tienes que buscar maneras que permitan estas conexiones y yo creo que por eso es una idea que se buscó también en ese sentido y ver eso, ver cómo se consolida que la puesta en cuestión de las reglas básicas de la democracia es eso, crear el caldo de cultivo para luego poder, eso, lo que decía Alberto, Sí, sí, como no, es modelo puro Trump. modelo Trump. Dice aquí. No, aquí si fuese en cualquier tipo de urna, es que daría igual. Si es electrónica, porque es electrónica, pero si fuese Ah, de sí, sí. papeleta clásica, Eso es. precisamente en aquellas regiones pues que por localización pues sean más complicadas de acceder, pues también habría dudas. O si hubiese voto por correo, también lo habría. Es decir, al Sí, final un las estrategias chivo Sí, expiatorio, son similares. sí, sí. Y aquí dice totalmente. Paco Jones que qué significa preocuparse por los indígenas. Subvenciones XD. Bueno, a ver. Yo creo que lo de las subvenciones es un tema que la verdad se ha intentado mucho desde los medios y partidos, algunos partidos, bueno, pues meter, ¿no? Como polémica y demás, pero bueno, son polémicas de esto de las subvenciones un poquito estériles. Y no son subvenciones, obviamente. Al final lo que es la Amazonía representa varios países, ¿no? No solo está en Brasil, ¿no? Hay que decir que Brasil tiene una parte importante, ¿no?
Pero la Amazonia tiene varios países, ¿no? Y lo que es la parte brasileña, durante la etapa de Bolsonaro no ha habido, por así decirlo, no ha habido políticas públicas o varias políticas públicas en el sentido de preservar la zona amazónica, ¿no? Y tampoco ha habido no ha habido un objetivo, ¿no? De preservar a la población que vive allí, ¿no? Es decir, ha habido un desinterés total, ¿no? Solo estar más enfocado en los grupos de población urbanos, ¿no? Y no tanto en los grupos de población de los rurales o indígenas, ¿no? Andrés, tú que tienes ahí de la Amazonia, ¿no? Seguro que manejas, de lo indígena, ¿no? Sí, además hay una riqueza en cuanto a diferentes pueblos en Brasil que es impresionante. O sea, además es una de las zonas que ha estado durante más tiempo autónoma del territorio y, digamos, la política pública propuesta por Bolsonaro básicamente es deforestación y, por lo tanto, acabando todas las condiciones de desarrollo económico social propio de los pueblos. Y en ese sentido también, pues, se ha dejado, digamos, fuera de, digamos, como no es un sector poblacional importante para su reelección y además digamos, en conflicto con uno de sus grandes bases de apoyo, que son el modelo de los agronegocios, pues ahí se ve muy bien lo que sería el conflicto entre lo que representa la conservación, digamos, una visión más ecologista y más proindígena versus la modelo más de forestación salvaje, digamos, que propone Bolsonaro. Y yo creo que ahí el sector indígena representa muy bien esa Sí, esa totalmente. disputa. Eso del tema de los negocios, ¿no? Como hay intereses muy opuestos, ¿no? Totalmente contrarios, ¿no? Y que dependiendo del interés que tenga cada uno, hay unos objetivos muy distintos y en lo de la Amazonia se ve Claro. muy bien, ¿no? Pues pasa eso, ¿no? Un punto intermedio. Sí, bueno, un punto intermedio, bueno, sí, o preocuparse por las poblaciones indígenas que están desapareciendo. Eso también estaría bien. Pero bueno, veremos. Que también en Colombia igual, están fatal, ¿eh? Eh, en otras partes, en Perú igual, pero Colombia y Brasil han sido esos países donde la Amazonia está peor, ¿no? Y en tema de la confianza, ¿no? Ya hemos hablado un poco que sobre todo hay desconfianza en los grupos bolsonaristas, ¿no? Como, bueno, pues algunas encuestas han reflejado, por ejemplo, la de Atlas Intel, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar a nivel general primero lo del tema de la confianza en las urnas, ¿no? Y es que un 79% de los brasileños confía mucho o confía un poco en la urna electrónica, ¿no? Y aquellos que no confían serían un 20%. Así que bueno, por ahora, por así decirlo, los números van hacia arriba. Es decir, lo que es la aprobación o la confianza de la urna es mayor que la desconfianza, ¿no? Y esa desconfianza no es muy difícil saber quiénes son, ¿no? Son los grupos bolsonaristas, ¿no? Este gráfico es súper relevante para entender el post-resultado electoral, porque si hay una mayoría poblacional que confía en el resultado, va a dificultar cualquier intento de desconocimiento. En ese sentido, creo que este es más relevante de lo que Sí, parecería a sí, priori. totalmente. Es que, sobre todo, es relevante también por eso, por lo de las tendencias, ¿no? Vemos que eso creo que es no, sí, en 2020, ¿no? Diciembre de 2020, bueno, pues 29% de desconfianza, ¿no? Perdón, de que no confiaban, ¿no? En la urna electrónica, ¿no? Vemos luego que 17% en marzo de 2022 sube al 24% la desconfianza, en mayo de 2022 sube al 24% y luego baja, desciende un poco en julio, ¿no? Es decir, al 20%. Y si nos vamos al último gráfico bueno, la última vamos a decir, barómetro, ¿no? de Atlas Intel, ¿no? Pues lo que se refleja, ¿no? Es que un 55% bueno, pues confía en las urnas, ¿no? Mientras que un 33% es el número de población que no confiaría. Y Sí, del que es de 20 de ahora de septiembre. septiembre. ¿Cuándo? Ah, del 20. Mm. No sé de qué. Hombre, pues a ver, entonces quizá la tendencia es preocupante, ¿no? Porque al final de la que viene la serie más seguida, sí que digamos las tendencias son Sí. más estables. Pero claro, pasar de un 79% a un Sí, 55%, sí, totalmente, pero ese no sabe también es ahí relevante da tenerlo en cuenta. Pero vamos, es que al final aquí en Atlas Intel lo que hacen es preguntan ¿confías o no confías? Mientras que en la de Datafola, ¿no? Que eran los anteriores, se preguntaba si confiabas, bueno, si confiabas mucho, si confiabas un poco y si no confiabas, ¿no? Pero sí es verdad que el tema de la desconfianza es preocupante, ¿no?
Claro. Además, yo creo que en este segundo gráfico se ve muy bien eso, pues voto a Bolsonaro igual a desconfío. Entonces sí que incluso nos puede ir adelantando un poco incluso cuál sería, cómo se puede ir relacionando con los propios resultados electorales. Sí, Incluso sí. casi la base más fuerte de Bolsonaro, que siempre va a ser ese 33%, y se podría sumar parte de esa gente que, a ver, esto es un ejercicio un poco que no se traduciría así, pero se puede entender eso, ¿no? Como podemos subir esa gente que no sabe y más o menos podríamos llegar incluso a vincularlo a Eso es unos lo que posibles dice resultados de Rause segunda ahora vuelta aquí y en los cosas así. comentarios. Claro, y no, incluso el no sabe también, pues no sabe entre candidatos, es decir, un 11% también pues podría estar oscilando, es decir, ser bastante cercanos a los Así porcentajes que, de sí. la abstención. Pero claro, votar a Bolsonaro Mm. significa desconfianza en la regla de voto en este momento, o al menos el votante más Sí, sí, duro, no, digamos. en Datafola, que no lo he puesto, pero en Datafola, perdón, en Atlas Intel se preguntaba sobre la desconfianza por intención de voto a los 11 candidatos, ¿no? O 10, y el único grupo que desconfiaba, que había más de porcentaje de desconfiados en la urna electrónica era en Bolsonaro. Luego creo que estaba Felipe Dávila, ¿no? Que sería un candidato de centro derecha, ¿no? El segundo, pero la confianza era mayor que la desconfianza. Es decir, el único candidato que contaba con mayores votantes que desconfiaban de la urna electrónica era de Bolsonaro. Y aquí hay que comentarlo, ahora cuando iremos a campaña lo señalaremos, ¿no? Y es el tema de las fake news, ¿vale? Porque esto, es decir, sus argumentos muchas veces son basados bueno, mejor dicho, sin base, sin ningún tipo de base. Entonces, pues pasa lo que pasa, que luego pues se crean estas desconfianzas, ¿no? Que son claves, ¿no? Y que luego habrá que estar atentos a cómo hace, cómo salen los resultados y luego cómo es la reacción, ¿no? Que luego lo comentaremos también, ¿no? Sí, bueno, sí, tampoco hay que comentar mucho más de la urna. Bueno, pasamos ya. No sé si vas a decir tú algo, Andrés. No, no. Llega un poco antes, después. No. Parezco ahora Pedrerol, ¿eh? Parezco Pedrerol con el No, tema del directo, ¿no? Que al final va un poco de lag, ¿no? Estoy así con los planos, ¿no? exclusiva. No, al respecto de directo está del voto de la urna Sí, electrónica, yo sí, creo que sí. está, Bueno, está ok. perfecto. Pues vamos a hablar ya de los candidatos presidenciales, ¿no? Que también es muy interesante, ¿no? Es interesante sobre todo porque se presentan 11 candidatos, ¿no? Sin embargo, los que verdaderamente son relevantes son dos, ¿no? Y veremos que la mayoría de ellos no van a llegar ni al 1% del voto, ¿no? Por tanto, es muy relevante tenerlo en cuenta. Es decir, no vemos que haya varios candidatos competitivos, ¿no? Sino que vemos dos que son los que principalmente destacan, ¿no? Al final ha sido la campaña electoral ha estado centrada en estos dos, ¿no? Y representan dos modelos anacrónicos y opuestos. Así que, bueno, pues esos dos candidatos serían, eso, como le hemos comentado, el presidente Jair Bolsonaro y Lula Silva, que ahora luego los introduciremos un poco, ¿no? Y bueno, ya los otros candidatos, pues lo veis aquí en la imagen, ¿no? Ciro Gómez, Simone Tebet, Luis Felipe Dávila, Soraya Zrónique, perdón por la pronunciación, Vera Lucía, Sofía Manzano, José María Eimael, el padre Kelmo, que menudo figura es este padre, que no es padre. Sí, Este es de los evangelista, pero es que evangelistas, encima no tiene ni el sobre título todo. de padre. Es decir, que no, es así. Sí, El sí, sí, título. bueno, el permiso, por así decirlo, como sea, sí, sí. Y luego Leonardo Pericles. El Así que título. bueno, estos serían los candidatos. Es que lo del Ahora lo evangelismo comentaremos en porque es Brasil tremendo, sí que sí. es Sí, sí, sí. En la tremendo, campaña electoral tremendo. se ve muy claro, sí. Pero bueno, al final Padre Kelmon sería como un socio menor de Jair Bolsonaro, ¿no? El PTB es un partido de ultraderecha, ¿no? Y obviamente en su día apoyó a Sí. Jair Bolsonaro, ¿no? Pero sin embargo han decidido en estas elecciones presentar su propio candidato, ¿no? Luego, vamos a hablar de esos nombres que también sonaron, ¿no? O de esos candidatos que también se hablaron de ellos, ¿no? Pero que, bueno, pues al final no dieron ese paso adelante o el Tribunal Superior Electoral les dijo que no se podían, les negó la inscripción, ¿no? Entonces, aquellos candidatos que no llegaron ni a ser precandidatos, bueno, pues serían, o aquellos nombres que no llegaron ni a ser precandidatos, pues serían el de Sergio Moro, ¿no? Más relevante, por así decirlo. El de Sergio Moro, ¿no? El del ex juez de Lavallato, ¿no? Que se retiró a finales de marzo. Y el de Joao Doria, ¿vale? Que este fue gobernador de Sao Paulo
pues eso, hasta abril, o marzo, que es cuando dimitió, ¿no? Y que, bueno, pues tenía la intención de presentarse, ¿no? Y representar a esa tercera vía, ¿no? Que serían los polos, por así decirlo, centristas, centro-derecha, ¿no? Y que, bueno, al final, lo que es la tercera vía, en vez de elegirse a Yoda Doria, se eligió a Simone Tebet, que es la que vemos aquí en pantalla, ¿no? Y, bueno, comentar tú algo de, comentar algo de eso, de Sergio Moro o Doria. Yo creo que Sergio Moro nos ayuda a entender muy bien su figura en el momento en el que estamos, Arribismo puro y porque duro. digamos que en las anteriores elecciones, y sobre todo en la primera parte de la legislatura de Bolsonaro, era una especie de chaleco moral frente a la corrupción petista, frente al Partido de los Trabajadores, que había estado 15 años en un supuesto gobierno de corrupción continua, y su figura era en ese sentido un chaleco muy importante para Bolsonaro. De hecho, fue su propio ministro fue una especie de premio por el proceso judicial frente a Lula, pues fue ministro con Jair Bolsonaro, incluso se le veía como posible sucesor. Luego salieron el caso, creo, si no recuerdo mal, Greenwald o algo similar, donde salieron estos audios, y su figura, digamos, fue perdiendo, digamos, relevancia en ese sentido. Se pensó en postularse, pero viendo que tenía un apoyo bastante nimio, pues al final acabó cayendo en desgracia, que nos puede hacer ver también cómo ha perdido operatividad el tema de la corrupción frente al PT y demás. En la figura de Sergio Moro, en su declive, se visualiza muy bien. Un personaje, además, eso, que es que hablando con el propio fiscal del juicio para decir cómo tenía que desarrollarse, es digamos, una suerte de caso Villarejo a la brasileña, y donde incluso, o sea, hay como una frase que creo que era uno de los principales jueces, que se llama Foss, y hablaban de él como in Foss we trust, como diciendo, esta gente nos va a hacer el juicio como queremos, y cayó en desgracia en ese momento. Y yo creo que es muy interesante la figura de Sergio Moro. De hecho, además, a nivel internacional hizo giras porque era como visto como un emblema moral. La verdad es que lo de Sergio Moros, eso, es decir, fue muy alto, ¿no? Pero igual que fue muy alto, te cayó también muy rápido, ¿no? Y bueno, luego João Doria, pues eso, también ha estado siempre ahí por detrás en la política brasileña, ¿no? Y esta vez, pues, no se presenta. Bueno, yo creo que nunca ha sido candidato, pero bueno, esta vez decidió retirarse. Luego, otros precandidatos que se retiraron, es decir, se presentaron su precandidatura, pero al final se retiraron, ¿no? El primero de ellos que vamos a hablar es Andrés Janones, ¿vale? Que fue precandidato por Avante, ¿no? Un partido de centro-izquierda, centro-derecha, ¿no? Es decir, se mueven esos parámetros, ¿no? Y que, bueno, al final decidió integrarse en la candidatura de Lula da Silva, ¿no? En la coalición da Esperanza, ¿no? Y bueno, pues por eso se retiró, ¿no? Y luego tendríamos otro precandidato, sería Luciano Bivar, ¿vale? Que es el presidente de Unión Brasil, ¿no? Y que, bueno, pues se retiró para nombrar luego a la senadora Soraya Troniker, perdonadme por la pronunciación, pero es que no me sale, o tampoco, no sé, vamos, que, bueno, se nombró a esta Soraya en vez de a Luciano, ¿no? No sé si tú, es que yo Soraya está, bueno, no, obviamente a nivel internacional no es conocida, pero vamos, no sé si tú sabes pronunciarla esto, Andrés. Tronique. No, es que, no, pero Brasilero. esta No. mujer yo creo que tiene influencia eso de países de aquí, de Europa. Vamos, ese apellido, ¿no? No sé, no me parece muy brasileño, como portugués. Y, luego, candidatos que el Tribunal Superior Electoral rechazó su inscripción. Bueno, pues uno de ellos sería Roberto Jefferson, ¿vale? Que sería en un principio el candidato del PTB, ¿vale? Esta formación de ultraderecha que, bueno, ha sido aliado, ¿no? Durante la legislatura con Jair Bolsonaro, ¿no? Y que, bueno, este Roberto Jefferson se encontraba bajo arresto domiciliario, ¿no? Jair Bolsonaro le perdonó la cárcel, ¿no? Pero se encontraba bajo arresto domiciliario. Y al final, al estar bajo arresto domiciliario, pues no podía ser elegible hasta diciembre de 2023, ¿no? Y por eso pues eligió a este autodenominado sacerdote ortodoxo Kelmon Luis, ¿vale? Que es un personaje, pero personaje con mayúsculas, ¿no? Porque obviamente es de estas figuras neopentecostales, ¿no? Del evangelismo y demás, pero que no es padre ni es nada, ¿no? Es pues eso, de infundir la palabra y demás, pero bueno. Sí. Y Pablo Marsal, que bueno, sería otro de los candidatos que rechazaron, ¿no? El TSE, ¿no?
y que representaba el Partido Republicano del Orden Social, ¿vale? El PROS. Y bueno, había dentro, interna, había una lucha interna, ¿no? Por lo que es el control del partido. Finalmente se dio la razón a lo que es esa parte del partido que quería integrarse en la coalición de Esperanza de Lula da Silva, ¿no? Y bueno, pues lo que se hizo al final se rechazó la inscripción de Pablo Marsal y se integró el PROS, ¿vale? Que es las siglas del Partido Republicano del Orden Social, pues se integró a la coalición de Esperanza de Lula, ¿no? Y Pablo Marsal, bueno, pues es un inversor que ha tenido mucha importancia así en YouTube y demás, ¿no? Estos típicos que te venden el tema del mercado y demás. Sí. Yo creo que este recorrido de candidatos lo que sí nos hace ver un par de cositas, yo creo muy interesantes, que si vemos un poco cómo han ido evolucionando las primeras vueltas de las elecciones en Brasil, ya sea desde las de Dilma, la última de Bolsonaro y las de Lula, incluso bueno, en los años 90 con Collor de Mello y el propio Cardoso, siempre había como una especie de tercero y cuarto candidato que obtenía siempre cerca de un 10%, superándolo en muchas ocasiones, y en estas elecciones hemos visto cómo, digamos, la polaridad está muy fuerte y cómo han conseguido aglutinar candidaturas amplias. En el caso de Lula, que va desde el propio Boulos, que Sí, representa, sí, digamos, la parte ultra izquierda, sí. más izquierdas, Eso. el PSOL, ¿no? Dios. Bueno, estaba aquí. Volvimos, Ahora ya, Volvemos. ya volvimos, volvemos. estamos Estaba aquí. aquí Andrés explicándonos un poco el tema de los terceros candidatos y cuartos y se ha ido de repente, perdonad, aquí no hemos tenido nada que ver, porque esto no es tema de conexión, ¿no? Sino que el OBS, ¿no? Que es el sistema, la aplicación que utilizamos para transmitir los directos, de repente, bueno, pues ha querido desconectarse, ha sido independiente, ¿no? No hemos tenido nada que ver, problemas técnicos ajenos a nuestra persona, ¿no? Y bueno, pues se ha desconectado, perdonad. Andrés, estabas hablando del tema de los terceros candidatos. Pues sí, bien, estamos de vuelta. Un poco que decía, ¿no? Cómo son candidaturas que han conseguido aglutinar de sectores muy amplios. En el caso de Lula, veíamos desde el PSOL, representante Guillermo Boulos, que se presentó también en 2018 y que ha obtenido muy buenos resultados en las principales ciudades del sudeste, hasta el propio vicepresidente, que casi es un sector bastante conservador, Atkins, y en el bolsonarismo igual. Consigue aglutinar, digamos, almas y partidos muy diversos, que van desde el evangelismo más extremo a sectores, digamos, más conservadores, neoconservadores. Entonces, pues vemos que eso en el Parlamento no pasaría, pero en la elección presidencial sí. Y esto rompe con una de las tradiciones del sistema político brasileño de primera vuelta, donde siempre había un candidato que obtenía un buen resultado. Por ejemplo, aquí vemos Ciro Gómez, que en la anterior elección creo que consiguió un 12%, una cosa así, que es un resultado bastante importante, como las últimas encuestas nos están haciendo ver que está Y que cayendo podrías caer bastante. a Entonces cuarto vemos cómo lugar. se concentra una fuerte concentración del voto. Y eso también hay que entenderlo desde ese sentido. Cómo articulan los dos grandes polos, son capaces de aglutinar sensibilidades distintas. Totalmente, exacto. Los terceros candidatos en este sentido, lo que es las presidenciales no han tenido, lo que muestran las encuestas es que no van a tener mucho impacto, ¿no? Luego lo veremos, ¿no? Y bueno, ya hablando un poco más de Bolsonaro, ¿no? Que bueno, estaban comentando, ¿no? Que hablásemos eso de Bolsonaro y de Lula, pues ahora vamos a hablar tanto de él como de Lula, ¿no? Y bueno, para, bueno, introducirlo, eso, es un político, ¿no? Que siempre estuvo, ¿no? Teniendo representación, ¿no? En lo que es el Congreso, ¿no? Federal, ¿no? De Brasil, ¿no? Sí es verdad que, pues eso, en los años 90, a principios de los 2000, bueno, pues tenía una presencia, pero era una presencia más de segundo o tercer plano, ¿no? Y sí es verdad que a partir de 2018 es cuando empieza a subir, ¿no?
el tema en tema de cuando la campaña, ¿no? Le meten ahí un navajazo, yo creo que ahí es cuando más, cuando empezó ahí a subir en las encuestas, ¿no? Y se veía que podía ser un candidato que podía pasar a la segunda vuelta, ¿no? En 2018, ¿no? Y eso, lo que decimos, es un candidato o un político que siempre había estado en un segundo o tercer plano, ¿no? Y que en 2018 sube tremendamente, ¿no? Y bueno, ahora vemos que bueno, pues lleva hasta 4 años gobernando. Sí, es el caso del político que está en el momento justo en el sitio adecuado. Es decir, un momento en el que todos estos casos de Lavajato no solo afectan al PT, el caso Lavajato y otros muchos, Lavallato y otros muchos casos de corrupción. El propio partido, el PSDB, que es el otro gran Exacto. polo del sistema brasileño, está metido hasta las trancas en casos de corrupción y otros muchos Y ahí partidos. no presenten candidato, ¿no? Creo, porque me ha Es que el parecido verlo a PSDB va Rego. junto el MDB Al PC, bueno, y Ciudadanía, ¿no? Y apoyan a Simone Tebet. vale. Claro, y precisamente eso, ese, digamos, Bolsonaro es quien es capaz mejor de representar ante una cierta caída de los partidos políticos, llamémoslo tradicionales. Bolsonaro emerge como esa figura que es capaz de leer esa lectura antipetista. Lo hace ya desde la primera vuelta con un resultado muy importante, digamos. También además yo creo que pondría como varios factores ahí importantes. En el largo plazo, fundamental, las crisis de las commodities. A partir de 2012-2013, además se ve, por ejemplo, los Juegos Olímpicos muy bien, cuando todos los casos donde, digamos, el pueblo sale en grandes manifestaciones de descontento económico, digamos, donde Brasil pasa de ser casi la quinta economía del mundo, que llega a sorpasar a Gran Bretaña, a situarse en la octava economía. Digamos, ese gran sueño del PT de ser una gran potencia empieza en declive con el gobierno de Dilma Rousseff, digamos, en el largo, y eso se junta al corto plazo, yo diría que con tres factores. El primero de ellos, hay un aumento, una presencia muy fuerte de violencia social, muchos asesinatos en favelas, en muchas ciudades de Brasil, que es un elemento muy importante. También hay problemas con la cuestión de las drogas y demás, que al PD siempre y a otros partidos de izquierda de Latinoamérica, estos dos factores Sí. les cuesta bastante dar una respuesta, y sobre todo el tema de la corrupción, que es como el detonante de todo esto. Y en ese contexto Bolsonaro se hace grande. Entonces consigue articular varios sectores de élite así como muy, muy importantes, que son su base de apoyo. Se habló mucho y hay autores muy buenos que han visto muy bien cómo funcionan los grupos Exacto. evangélicos, operando muy bien en redes sociales, en Tremendamente. las comunidades de base. Pasaron de la Increíble. teología de la liberación al evangelismo. Una locura, o sea, el nivel de evangelismo está ya casi a la par con el Pregunta catolicismo a los en futbolistas Brasil. del evangelismo. Eso es, así podemos entender mejor por qué los futbolistas se están posicionando de Ahora esa hablaremos, manera. ahora hablaremos, porque es tremendo. Sí. Y luego, justo también otros sectores de apoyo, diríamos también el Monárquico, ¿no? sector fundamental. Eh, eso es, eso es. Es decir, estos que quieren la vuelta a la monarquía, ¿no? Una monarquía que se quitó en el siglo XIX, pero bueno, hay algunos que querían la vuelta a la monarquía, ¿no? Los, Los antirrepublicanos, ¿no? el apoyo. Eso es. El militarismo, muy importante. El ejército tiene una base de apoyo muy fuerte a Bolsonaro. De hecho, luego el gobierno Bolsonaro, esto es curioso, es que tiene más ministros que la propia dictadura del ejército. O sea, hay más ministros que son del ejército en el gobierno Bolsonaro que en la dictadura Ahora su de Brasil de vicepresidente, los Walter años. Braga Neto, es también militar. Eso es. Además, ha estado en activo hasta hace nada. O sea, vemos ahí una base de apoyo muy fuerte, y luego también el agronegocio, ¿no? Lo que también a veces se ha conocido como la triple B, que era eh, la bala, el buey y la Biblia. O sea, esos tres. Qué bueno, ¿eh? Qué Esos bueno tres. ese lema, sí, sí. Y luego también es decir, la ola trampista, ¿no? De gobiernos, ¿no? Y con Steve Bannon a la cabeza como forma, ¿no? De reagrupar a Eso la es. ultraderecha, ¿no? A nivel internacional, que eso también tiene mucha influencia. El factor internacional. Totalmente, factor internacional. 2018 es muy diferente además a 2022 Totalmente. en ese sentido. Sí, y vamos, luego también se puede ver en otros sectores de América Latina, ¿no? Cómo ganan esos tipos de ultraderecha, ¿no? Y sí, A mí,
Además hay una pulsión de cambio también, yo creo, en esas elecciones, que había unas ganas de algo diferente, tanto al PT como a otros partidos, y yo creo que también eso lo representa muy bien Bolsonaro, Totalmente. el perfil Sí, outsider. sí, el outsider total, pero es que es así. Y bueno, yo creo que eso es un poquito así algunas líneas pinceladas que se pueden trazar de Jair Bolsonaro. Y aquí traigo a colación un gráfico, ¿vale? Este lo he extraído de, bueno, pues una base de datos, bueno, es un documento, ¿no? Muy extenso, ¿no? Que hace Thomas Piketty, el economista Thomas Piketty, junto a una serie de doctorados de la Sciences Po de París, ¿vale? Y que, bueno, pues eso, analizan un poco los clivajes políticos y sociales, ¿no? De muchos países del mundo, ¿no? Y en el caso de Brasil, pues también lo analizaron. Y a mí este gráfico me gusta bastante, ¿no? Y es el tema de los apoyos, ¿no? O mejor dicho, de las razones que determinaron elegir a uno u otro candidato, ¿no? ¿Cuáles eran las prioridades, ¿no? Dependiendo de los ingresos, es decir, aquellos que estaban por debajo del 50% de los ingresos, qué temas les importaba más, ¿no? Aquí vemos un 53% señalaban el empleo y la salud, ¿no? La sanidad. Del tema de es decir, los que se encontraban en el 40%, ¿no? Bueno, pues el principal tema seguía siendo igualmente el empleo y la salud, ¿no? Y si nos vamos al top 10, ¿no? En los sectores, los que tienen ingresos más altos, ¿no? El tema más importante es la corrupción y la seguridad. Bueno, es decir, el empleo y la salud, yo creo que es obvio, ¿no? Que no veamos que es su prioridad, ¿no? Chulísimo este gráfico, coincide un montón, porque además nos hace ver que en las elecciones hay muchas elecciones a la vez y que la gente cuando se pone delante de la urna puede estar pensando muchas cosas. Y así vemos, por ejemplo, podemos entender cómo, digamos, los sectores más pobres están teniendo un voto más económico. Mm. Por ejemplo, debido al éxito, a lo mejor que una de las grandes políticas a nivel mundial de Bolsa América Familia. Latina, Bolsa Familia, y la relevancia que tiene, pero vemos como las clases, sectores, estratos medios altos estaban pensando en términos de corrupción. Además, es un estrato medio que además en América Latina, tras los gobiernos progresistas, muchas de las clases medias de las clases bajas pasaron a ser clases medias y luego se levantan contra esos propios gobiernos. Además, por factores del propio desgaste y oligarquización de muchos de esos partidos, porque también se dan problemas de corrupción de este tipo y que además hay un problema de estatus. ¿Qué pasa cuando hay gente que antes estaba por debajo de ti empieza, digamos, a igualarte? Digamos, también hay un enfado ahí de estatus que es muy importante para entender el anti-PT, el anti-Lula, porque eso no se da en el primer PT, se dio a posteriori. Totalmente, totalmente. Y me parece un gráfico muy, muy interesante y me gustaría ver ahora cuáles son las razones, ¿no? Cuáles son las principales razones, que no sé yo si variaría mucho, ¿no? Yo creo que a lo mejor el tema del debajo del 50% en ingresos, yo creo que ese porcentaje, ¿no? de empleos, de empleo y sanidad subiría aún más. No sé cómo lo ves. O yo creo que el empleo y la sanidad y el tema de la corrupción y la seguridad serían los dos principales temas que se impondrían por educación y demás. No sé. No sé, no sé. Está interesante ver a ver cómo evolucionaría, ¿no? Y bueno, ahora vamos a hablar de. Hemos hablado eso de Jair Bolsonaro, ¿no? El principal candidato, o uno de los principales candidatos, y el otro principal candidato de estas presidenciales, bueno, pues es Lula da Silva, ¿no? Presidente de Brasil entre 2003 y 2010, ¿vale? Del Partido de los Trabajadores, ¿no? Un candidato, bueno, un político, ¿no? Primero, bueno, más que político, primero fue un sindicalista muy importante contra la dictadura militar, ¿no? Que hubo hasta el 85, ¿no? Que luego ese sindicalismo y demás le fue llevando, ¿no? hacia círculos ya más políticos, ¿no? Y a formar el Partido de los Trabajadores, ¿no? Aquí yo creo que también habría que mencionar no sé, me gustaría mencionarlo, ¿no? Bueno, por gustos futbolísticos y demás, a Sócrates y demás, y la democracia corintia y demás, que yo creo que hay que Además mencionarlo, ¿no? En ese es sentido. fundamental. Sí, sí. Además te estuvo viendo a Corinthians, Lula, creo, también un poco vinculado a esto el otro día. No, y bueno, también eso, que se presentó antes de que ganase la presidencia del 2002, pues este sindicalista se presentó 3 veces, ¿no? Y no ganó, ¿no? Es Es decir, que, también con Fernando Cardoso, es no sé que si quedó segundo, ¿no?
Sí, a ver, vamos a ver, para que lo entienda un poco la peña. Es que este tipo se presentaba presidente cuando todavía estaba presidiendo Gorbachov la Unión Soviética, Felipe González estaba en España, este tipo en 1989 ya estaba ahí. En primera elección creo que obtuvo un 16-17%, logra pasar a segunda vuelta y contra Color de Melo y obtiene un 40 y tantos por ciento en esa primera elección. Y luego ya en la segunda y tercera en el 94 y 99, Enrique Cardoso consigue las dos únicas mayorías por encima del 50%, pero Lula siempre queda con una base de apoyo en torno al 30%. Y luego ya es la siguiente elección la que ya sin Cardoso de por medio, la que consigue ya ganar. Entonces tienes esas dos victorias, esas tres derrotas, y esta sería su sexta elección. Vamos, un veterano. Y te iba a preguntar, como justo ahí Cardoso también fueron 2 mandatos, al igual que posteriormente Lula, ¿hay limitación a 2 mandatos o porque Bueno, no hay coincides? limitación. No, Lula fue Y no hay por limitación un de poco ya tiempo. la figura en sí, que al final, lo normal, ¿no? Al final la figura es 8 años, suelen durar de un presidente, ¿no? Y eso y hubo relevo, ¿no? Ya hemos comentado el tema del lavallato, ¿no? Luego el proceso del lawfare, ¿no? De lo que se conoce, ¿no? Como forma, ¿no? De politizar la justicia, ¿no? Que utilizar como la justicia como un arma política, ¿no? Para, bueno, pues eso, atacar al adversario, ¿no? Y bueno, ya vemos que eso en marzo de 2021, bueno, pues un juez del Supremo pues, de Brasil pues decía anular las condenas contra Lula. Esto le sirvió para presentarse y ahora pues en estas elecciones presidenciales, como ya has comentado tú antes, Andrés, contará como compañero de fórmulas, ¿no? Como candidato vicepresidencial con Geraldo Alckmin, ¿no? Que bueno, en su día fue gobernador de Sao Paulo, ¿no? Y también fue rival de Lula da Silva en las presidenciales de 2006, ¿no? Y estuvo cerca, bueno, cerca. No es que estuviese cerca, ¿no? Pero fue el segundo principal candidato, ¿no? Sí, sí, además era un momento, la única persona del Partido de los Trabajadores, Dilma también logró ganar dos elecciones, pero era un momento en el que Lula era capaz de obtener nunca pasó a segunda vuelta. Si hoy consigue pasar a segunda vuelta, sería la primera vez que Lula pasa a segunda vuelta. Ni en los mejores años del PT, con un crecimiento y unos datos de creación de empleo muy considerables, no lograba nunca pasar a segunda vuelta. Si bien es verdad que la segunda vuelta siempre obtuvo ambas veces por encima del 60%. O sea, tenía un apoyo en segunda vuelta muy, muy, muy grande. Sí. Y lo vemos aquí, ¿no? En este segundo gráfico, ¿no? Que también es sacado extraído de este documento que hemos hablado de Thomas Piketty, ¿no? Y que, bueno, Thomas Piketty y demás doctorados. Y eso, lo que vemos es como Lula, el Partido de los Trabajadores, sobre todo en su momento, eso, en el 2002, ¿no? Comenta Ramaral que el tema de sobre cómo van la boca de urna en Brasil, es decir, se referirá, ¿no? Al tema de las encuestas y demás. Hombre, yo entiendo que como todas estas encuestas, hasta que no se cierren las urnas, no saldrán ningún tipo de proyección. Así que, obviamente, como estamos aquí, nosotros somos de España, pues, y estamos a una hora que en Brasil serán como las 2 de la tarde, pues obviamente todavía no conocemos las encuestas a pie de urna. Habrá que esperar unas cuantas horitas más, ¿no? Para ver cómo evoluciona, ¿no? A ver si Lula llega a ese 50%, si Bolsonaro, bueno, pues tiene un porcentaje más mejor, ¿no? Es decir, si mejora con respecto a las encuestas, ¿no? Así que, bueno, habrá que tener en cuenta. Lo que sí que, a nivel de encuesta, lo que sí que sorprende de Brasil, que no lo recordaba, que es que hasta el mismo Exacto. último día prácticamente se están publicando Datafola publicó encuestas. O ayer, sea, sí, sí, el último, sí, sí. claro, tenemos datos muy Mm. recentitos. Ahora Recién luego salidos del comentaremos lo de horno. Datafola porque ojito. Y bueno, ya hemos hablado un poquito de Lula, de Bolsonaro. Alguna cuestión, duda que tengáis de estos dos candidatos, las podéis hacer en el chat y, bueno, pues se puede contestar. Y bueno, si os parece, vamos a irnos ya a lo de la campaña y debate, ¿no? Es decir, la campaña electoral y el tema luego de los debates, que bueno, también está interesante. Y a mí lo del tema de la campaña me mola, ¿no? Sobre todo pues, lo de las futbolistas que hemos comentado, ¿no? Bueno, lo de la campaña electoral. Señalar algunas cosas, y eso, que Bolsonaro y Lula pugnan por la presidencia, ¿no? Y al final, en esta recta final de campaña, ¿no? Lo que vemos es que estas elecciones al final se están convirtiendo en las más tensas desde el final de la dictadura militar en el 85, ¿no? Hemos visto cómo ha habido episodios de violencia, ¿no? Por ejemplo, el asesinato, ¿no? de un militante del PT por parte de
otro de un militante de Bolsonaro, ¿no? O también vimos que en septiembre, ¿no? Un bolsonarista mató y casi decapitó a un partidario de Lula, ¿no? En una zona rural durante un acalorado debate político, ¿no? Imaginaos cómo están los debates políticos que no es la palabra, ¿no? La que intermedia, ¿no? Ya va más allá de ello, ¿no? Es decir, la violencia preocupa y mucho. Veremos a ver cómo sale esto. Terrible, terrible. Está viendo, claro, hablaba antes de que Brasil había ya en elecciones anteriores niveles de violencia muy importantes, pero hablamos más de una violencia que obviamente puede ser entendida como política, pero es más social y económica, lucha de drogas y otras cuestiones. Pero es que estamos hablando aquí del retorno, al menos no los niveles que podíamos ver en otras épocas de América Latina, pero el retorno de la violencia política. Y eso, digamos, que con una ideología detrás. Eso sería un elemento cambiante. Además, en un contexto en el que, bueno, yo creo que uno de los gráficos más interesantes de estas elecciones es ver cómo ha aumentado en la última legislatura el nivel de armas en la población brasileña. Digamos que creo que ha aumentado un 400% la presencia de las armas registradas en Brasil, que también te hace ver un poco cuál es el contexto en el que estamos analizando, que desde aquí es muy fácil, pero Sí, un contexto muy a está... contracorriente, sí, muy difícil, sí. Y que al final eso es lo que decía, que la palabra intermedia, ¿no? En un debate, ¿no? Intermedia ya más cosas, ¿no? Que van más allá de la palabra y que es bastante preocupante en ese sentido, sí. Y eso, también señalar eso, que casi el 70% de los brasileños dicen tener miedo de ser agredidos físicamente por su preferencia política o partidista, según una encuesta de Datafola publicada este mes de septiembre. Así que bueno, habrá que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y bueno, pasando al tema. Bueno, señalar aquí antes que han comentado en el chat, ¿no? Que ha dicho aquí Nardontel, que ha dicho que este año no habrá boca de urna, ¿no? La predicción es que el resultado saldrá tan pronto como terminen las elecciones, por lo que no habrá No tiempo tendría para la mucho boca de sentido urna. tampoco. Exacto. Es decir, es que al final la máquina, ¿no? Es decir, la urna electrónica manda es decir, mientras estás votando, casi manda, ¿no? A nada, en un instante, los resultados, ¿no? A lo que es a Brasilia, ¿no? Que es donde se recolectan todos los datos. Así que en ese sentido, como dice Nardotal, perdona por el nombre, ¿no? Que es al final un poco difícil, pero bueno. Lo sabremos rápido, ¿no? Así que a lo mejor no hace falta eso de las encuestas, ¿no? Y en cuanto a los apoyos, ¿no? Que esto está muy interesante, ¿no? Y sobre todo en estos últimos días, ¿no? Que hemos visto ahí, ¿no? Pues vídeos de Lula, ¿no? De celebridades, cantantes, futbolistas apoyando a Lula, pero igualmente también hemos visto el otro lado, ¿no? Y hemos visto figuras de fútbol también apoyando a Bolsonaro, ¿no? Y también, pues eso, a mí me ha interesado, ¿no? Como aficionado al fútbol, me ha parecido muy interesante, ¿no? Ver cómo se ha puesto la vaca de oro, ¿no? Tema referente a Lula, ¿no? Salió un vídeo muy bueno, ¿no? El otro día, ¿no? De celebridades artistas esto dando su apoyo a Lula, ¿no? Salía el cantautor Caetano Veloso, Susa, ¿no? Que, bueno, es ¿cómo se dice? Eh, no sabría cómo decir. En la televisión brasileña tiene mucha audiencia, además, ¿no? También influencer, Influencer. sí, por así decirlo. No sé si salía en el vídeo Juninho Pernambucano, ¿no? El futbolista este de. ¿Cómo tiraba las faltas, con el León, Sí, el sí. Juninho? El mejor que ha habido, el mejor lanzador que ha habido Casillas se nunca. acordará de él Sí. todavía. Sí, Sí, cuando sí, la estaba en verdad el es que menudo Liverpool. jugador. Y bueno, pues eso, salía un vídeo, ¿no? Que era muy interesante, ¿no? Porque, es decir, las celebridades y demás, ¿no? En el vídeo se hacían así, ¿no? Como pistola no, L sí, ¿no? Como Lula sí, ¿no? Que la verdad me parece como una forma muy fácil, ¿no? De hacer al votante, ¿no? De llamar la atención al votante, ¿no? Y decir pistolas no, L de Lula sí, ¿no? Así que me pareció muy interesante en ese sentido, ¿no? Y bueno, también hemos visto, ¿no? Que tú lo has comentado antes, esos apoyos a Lula, ¿no? De sectores que en elecciones pasadas veíamos muy raro, ¿no? Que se diesen, ¿no? Hemos visto, pues eso,
el magistrado del escándalo Mensalao dando su apoyo, hemos visto también sectores conservadores dando su apoyo, los hermanos del candidato Ciro Gómez también dando su apoyo. Vemos que Lula está como recogiendo todo ese voto útil, está siendo ese candidato el voto útil, ¿no? Y en ese debate que existe, ¿no? Entre democracia y autoritarismo, pues Lula en ese sentido ha sabido vender su imagen de la democracia, ¿no? Mientras que del otro lado hemos visto cómo Bolsonaro representaba, o eso visto desde la comunicación política, ¿no? Pues representaba el autoritarismo, ¿no? Total, total. Brilla- Brillante, varias de las campañas comunicativas, además por ambas partes, porque también, bueno, además el bolsonarismo, yo creo que una de las cosas que ha cambiado a nivel de redes sociales, creo que Bolsonaro en la anterior campaña ganó por goleada, tuvo más importancia en aquel momento Facebook y demás, pero ahora ya yo creo que la cancha se ha igualado más, con dos campañas mediáticas bastante potentes, con ambos sectores, con importantes sectores así culturales, deportivos importantes. Y yo creo que la diferencia sobre todo va a estar en esto último que comentas es muy interesante. Personajes que en la anterior elección 2018 se aglutinaban en ir contra el Partido de los Trabajadores por estas cuestiones de la corrupción, por el cambio y demás, y ahora es más otro marco, es una defensa de la democracia, una defensa del republicanismo, de la institucionalidad brasileña frente a los peligros del bolsonarismo. Entonces, pues eso, si es que, por ejemplo, decías, a Ciro no, si no te apoya ni tu hermano en una elección, pero bueno, vemos candidatos del PSDB, además figuras mediáticas que habían sido muy, 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 muy duras con el Partido de los Trabajadores, han pasado a apoyarles a nivel partidístico y a nivel económico. O sea, grandes sectores de la empresa. Por eso hay que entender también un poco que no solamente no se puede analizar desde el eje izquierda a derecha. En los sectores, por ejemplo, de élite empresarial están divididos. El agronegocio está muy pro Bolsonaro, pero luego hay otros sectores económicos, también, por ejemplo, sectores manufacturas y otros sectores económicos importantes que prefieren el modelo que propone Lula con respecto a Bolsonaro, de más estabilidad y demás, ¿no? Entonces yo creo también importante entender Sí. eso. Y luego el tema de, bueno, hemos visto esos apoyos de futbolistas, ¿no? Del tema por parte de Lula, pues hemos visto a Juninho, ¿no? Ex futbolista del Lyon, luego también a Paulinho, ¿no? Del Bayern de Leverkusen. eh, a Sócrates obviamente no lo hemos visto porque en paz descanse está muerto, ¿no? Así falleció en 2011, así que obviamente no. No, pero bueno, por ejemplo, un compañero de Sócrates en su día, no me acuerdo del nombre, del Corinthians, ¿no? Le dio también su apoyo a Bolsonaro, ¿no? Uy, pues Bolsonaro, a Lula, ¿no? Es decir, vemos eso, apoyos, pues eso, de algunos futbolistas, ¿no? Pero también hemos visto por parte de Bolsonaro que también ha recibido muchos apoyos, ¿no? Neymar Jr., ¿quién más? Dani Dani Alves, vi el Alves, otro día. Dani Alves, bueno, la verdad, bueno, yo creo que no es sorprendente, ¿no? Porque ya cuando lo ganaron la Copa América no se fotografiaban ahí sin ningún problema, ¿no? Con Bolsonaro, pues, delante. Sí, de hecho, una de las grandes campañas de fake news fue la del hecho de que si vas a votar con la camiseta de Brasil de fútbol, ahí los seguidores del PT y tal no te iba a dejar entrar a votar porque se estaba persiguiendo a la bandera de Brasil. Sí, bueno, el típico fake news, total. Sí, sí. Y por eso este Bolsonaro ha ido votando con la camiseta de Brasil, ¿no? La camiseta de la selección brasileña, ¿no? Luego también Lucas Moura, Kaká, que Kaká con el movimiento evangelista es tremendo, ¿no? Está metido hasta las trancas en el evangelismo, ¿no? En la corriente neopentecostales, ¿no? Que en Brasil ha tenido mucho, 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 mucho impacto, ¿no? A ver, lo que decía antes, ¿no? En los 80 90 en Latinoamérica se hablaba de la teología de la liberación, ¿no? Que partía, ¿no? De raíces marxistas y demás, ¿no? Y ahora ha habido un cambio tremendo, ¿no? Ha habido una vuelta de tuerca, ¿no? Y se ha pasado, ¿no? De la teología de la liberación, ¿no? A hablar del evangelismo, ¿no? Que son unas posiciones totalmente contrarias, ¿no? Es decir, ultraconservador Totalmente. totalmente, ¿no? En lo social, ¿no? Y en lo económico defendiendo una rama de intervención del mercado, perdón, ningún tipo de intervención ni en el mercado ni en eso, instituciones Por ejemplo, económicas y no demás.
no podríamos entender la figura del Papa Francisco sin esta batalla en Latinoamérica, por ejemplo. También hemos visto que Lula ya sí que ha tratado de cooptar algunas figuras Sí, del evangelismo, porque exacto. está adquiriendo tal porcentaje de población que es evangelista que no queda otra que decir, bueno, esto no es un bloque homogéneo, sino que dentro del evangelismo hay diferentes sectores, porque al final estamos hablando de porcentajes de población que incluye mucha base popular, mucha clase baja, trabajador y demás, y que donde ha permeado mucho también el Sí. evangelismo. Y bueno, yo creo que de la campaña ya hemos hablado un poquito así, algunas pinceladas, ¿no? Y luego el tema debates, ¿no? Bueno, de los debates presidenciales ha habido tres. Un primero, bueno, pues hubo a principios de septiembre, finales de agosto, no me acuerdo bien. Luego otro, pues eso, la semana pasada. Y esta semana, ¿no? Fue el último debate, ¿no? Al primer debate acudieron eso, los principales candidatos, además de Lula y Bolsonaro. Ya en el segundo debate no estuvo Lula. Y en el tercero, bueno, pues estuvieron los principales candidatos, ¿no? Y aquí yo quería decir preguntar, ¿no? O preguntaros, ¿no? Y es, siempre se habla mucho, ¿no? Que los debates muchas veces no suman, sino restan, y sobre todo para esos candidatos que van en las encuestas como primeros, ¿no? Por eso se puede entender esa estrategia de Lula de, por ejemplo, no querer acudir al segundo debate, que luego fue muy criticado, ¿no? Por el resto de candidatos, ¿no? Pero vosotros qué creéis en ese sentido, ¿no? ¿Creéis que es una estrategia, ¿no? Que al final, como vas en primer lugar, bueno, pues no te beneficia mucho sobreexponerte, ¿no? ¿Cómo lo veis, ¿no? El tema de esa estrategia de Lula. Hombre, a ver, bueno, si no te Venga, importa hablo dale, yo primero, dispara. que llevo un rato ya sin hacer grandes comentarios. Pues hombre, a ver, claro, si podemos responder según si trabajamos en este caso para el que va en cabeza o no. Y si respondes desde un punto de vista neutral, pues la democracia como politólogo más neutral, evidentemente empobrece lo que es el debate y un poco las posibilidades del electorado que conozca a sus candidatos, ¿no? Y es especialmente grave en el caso de, pues en este caso de, bueno, realmente el resto de fuerzas un poco para dar a Propuesta. conocer sus propuestas de gobierno, como al que también en este caso está gobernando y tiene que al final sacar pecho por su gestión. Pero claro, es verdad que si te pones desde su punto de vista, claro, al final pues puede ser inteligente no acudir, en especial por si no sabe defenderse lo que es en el formato de debate, o sí, o bueno, o puede mejor ser atacado por alguna cuestión, porque lo que está claro es que los debates para el que va Nunca ganando, benefician. sí, solamente le Mm. pueden ir para peor en ese sentido, solamente pueden perjudicarle. Y de hecho, tú coges al final los precedentes y los que no han ido tampoco les ha Sí, yo creo que perjudicado. aquí podríamos sacarlo el tema de los efectos mínimos de Lazarsfeld, ¿no? De la escuela de Columbia, ¿no? Es decir, que al Exactamente. final ni activa, es decir, al final lo que haces es refuerzo. ¿Activas? No, no Reforzarle ya activas. un poco ya en este caso a los. O sí, O bueno, mucho. o si acaso activar, pero no la conversión que se supone que tendría que ser lo más importante. O lo que buscan los partidos en este caso para crecer. Entonces, en ese sentido, pues si no lo hizo probablemente hizo bien. Y aparte, vamos, lo confirmarán las urnas, pero la tendencia en las encuestas no Sí. apenas ha variado en este. Andrés, ¿comentas algo? Coincido totalmente. Desde una perspectiva más moral, Mm, ética de lo que debe ser el funcionamiento de la democracia, siempre es positivo que los candidatos vayan. Que haya puesto más exacto. debates mejor y que, mira, en ese sentido, pero no que te corte, el modelo que habrá que fue bastante revolucionario en el buen sentido Que fue tenía. el de, Sí, el de sí, sí. Portugal, que debatieron todos con todos, uno cara a cara, Sí, eso fue la verdad porque que La hostia. tenías no, es la excepción debatiendo al a final, Libre, que en es un cualquier partido país. que solo tiene un escaño, con el Partido Socialista de Antonio Claro, además, Costa. eso es fundamental porque en esta elección, que es básicamente, estamos hablando todo el rato de una elección a dos, de repente la cancha se iguala un poco. Hay seis candidatos, se tienen que enganchar unos con otros. Bueno, en este caso, además, yo creo que tampoco le perjudicó tanto a Lula porque los ataques, el papel anti-Bolsonaro también le ayudaba el resto. Mientras que Bolsonaro todo el rato trataba de polarizar con Lula, que lo considero un poco en el tercer de los debates, que sí que fue más brusquete. Pero en ese sentido, sí, claro, si estás acercándote al 50% de los votos y lo único, digamos, que ganar no tienes tanto, y es que ese porcentaje puedes perderlo
en un debate porque al final un cara a cara con Bolsonaro es un cara a cara recio, duro. Totalmente. O sea, hay que tener Sí, y cuidadito. bueno, esto es un poco del tema de los debates, ¿no? Que, hombre, no es tanto hablar de los debates en sí, de los temas que se hablaron, porque muchas veces, obviamente, no los hemos visto, ¿no? Y luego que obviamente, desde esta vista, ¿no? De una vista más general, pues no interesa más hablar tanto de lo que se tocó en sí, ¿no? De lo que se habló en los debates, sino de señalar, por ejemplo, esos puntos, ¿no? De la no participación de Lula en el segundo debate, ¿no? Cómo influía o cómo se puede ver, ¿no? Bueno, sí, por eso lo hemos orientado así el tema de los debates, ¿no? Y bueno, vamos a pasar ya al tema de las encuestas, ¿no? Que bueno, se han estado moviendo mucho, ¿no? Y son muy interesantes, son muy interesantes de señalar, ¿no? Y bueno, pues lo estamos viendo ahora, ¿no? Esto es un agregado de encuestas, ¿no? Y lo que vemos es la tendencia de Lula hacia arriba, ¿no? Y vemos que eso, a partir ya de agosto, Lula va hacia arriba y mientras Bolsonaro casi se mantiene estable, ¿no? Su intención de voto no sube, ¿no? No sube como la de Lula, ¿no? Y por eso estamos comentando que la Datafola, ¿no? Ayer publicó una última encuesta, ¿no? Y en esa última encuesta ya señalaba que Lula podía llegar ya al 50%, ¿no? El 50% que creo que era el 50%, ¿no? Ni el de los votos válidos, que si fuesen votos válidos sería, pues eso, casi un 52%, ¿no? Así que, Hay que quitar los exacto, nulos y ya está. Claro. ojito que no gane en primera vuelta Lula, ¿no? Eso yo creo que es al final uno de los puntos a señalar, ¿no? Y yo, por ejemplo, en esta agregado encuesta sí hubiese señalado el tema de, por ejemplo, a las tendencias de las encuestas tanto de Ciro Gómez como de Simone Tebet, ¿no? Porque al final han sido esos candidatos que, bueno, como que han decidido pugnar por ser ese tercer candidato, ¿no? Y que, bueno, pues también sería interesante ver cómo han evolucionado, ¿no? Sin embargo, bueno, pues no lo vemos en este sentido, ¿no? Luego el resto de candidatos, ¿no? Si hemos dicho que se presentan 11, ¿no? Dos son los principales, otros dos, bueno, pues estarían entre 5%, 4%, ¿no? Y el resto sería menos del 1%. Así que, ojito. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Ahora, si os parece, comentamos eso, lo de la intención de voto por perfiles sociodemográficos, que yo creo que es lo más interesante, ¿no? En este sentido, ¿no? Y se puede sacar algunas cosas, ¿no? Bueno, quería comentar, bueno, un tuit que ha publicado Electomanía del recuento Ajá. del voto exterior, que sorprendentemente va ganando Bolsonaro a Lula, bueno, en los países que han publicado datos hasta ahora. 51% para Ajá. Bolsonaro, 46% para Lula en Japón, Israel, China, Corea, Estonia, Australia, Nueva Zelanda, Es que son Singapur, casi todos, menos Nueva Zelanda o Islandia, Australia. Dinamarca, Polonia, Finlandia Es y que claro, es que Hungría. me estás diciendo unos países que eh, normal que esté ganando Bolsonaro. Es que vamos. Representativo. Vamos, yo no tenía ninguna duda en ese sentido que en esos países pudiese ganar Bolsonaro. No en todos ellos, porque en Nueva Zelanda seguro que ganó Lula, pero en casi todos ellos Bolsonaro estaría en cabeza, ¿no? Pasamos, si os parece eso, al del Atlas Intel. Bueno, si quieres comentar algo tú, Andrés, de las encuestas del promedio, o no. Sí, puedo comentar un Bueno, sí, poquito cuenta. porque muchas de las cosas ya se han dicho. Me gustó un artículo, creo que publicó Jorge Ah, Galindo en El País, que te hacía una media de las encuestas y situaba en torno al 47% a Lula. O sea, se parecería mucho a ese Lula que conseguía obtener un 48% en primera vuelta y quedaba muy cerquita, pero ya justo vemos ahí en el grafiquito, vemos muy bien cómo ha sido en esta última semana cuando estamos viendo ese pico de 1-2% que puede ser que da diferencia. Ojito, cuando hablemos en Brasil de 1%, si son 150 millones de electores, calculamos que 1,5 millones de personas, por lo menos cada es porcentaje, que tremendo. es mucha gente. Es tremendo. Y vemos también cómo se ve muy bien cómo Bolsonaro hubo un momento que estaba, digamos, muy estancado, pero creo que fue como a partir del invierno pasado y sobre todo esta primavera que comenzó a remontar y rompió la barrera del 10% de cercanía a Lula y se estancó en ese 34-35% y no consiguió seguir remontando. Sin embargo, Lula sí que también tenía una situación de estancamiento, pero que ahora con los últimos días de campaña ha conseguido activar a votante propio. La verdad es que va a estar muy interesante, ¿no? Y más interesante va a estar el tema de la intención de voto por perfil sociodemográfico, ¿no? Que yo creo que siempre está muy relevante, ¿no? A su vez, y también es interesante, ¿no? Entonces, viendo aquí por intención de voto, ¿no? Bueno, pues primero viendo el tema de género, ¿no? Vemos que obviamente nos sorprende es decir, el votante de Bolsonaro es predominantemente hombre, 50%, ¿no? Y en cambio el de Lula es
57% mujer, ¿no? Así que, bueno, eso yo creo que no es ningún tipo de sorpresa, ¿no? Buah, Yo luego también señalaría el tema de la edad, ¿no? Como Lula gana siempre, pues eso, en esos sectores, cuanto más joven el voto a Lula es más propenso, ¿no? En cuanto más mayor, pues la tendencia va hacia Bolsonaro, aunque tampoco es una diferencia grande, ¿no? Muy grande, ¿no? Y bueno, eso primero, ¿no? Señalar algo de estos dos temas. Bueno, de la educación, bueno, pues el total. tema, a ver, no me sorprende lo del tema de la educación, que los que menos, es decir, que en menor educación votes a Lula. Vamos, no me sorprende para nada. Hay que estar atentos, yo creo, a tres brechas en Brasil principalmente. Brecha de género, brecha de clase y brecha generacional. Como en la articulación jóvenes, mujeres y pobres va a ser un poco la que está inclinando la balanza. Y además que es algo que ya estaban algunos de los ingredientes, está en 2018, en el sentido de que más un 60%, creo que era un 60% de los hombres se apoyaba a Lula, pero en el sector de las mujeres era igualado. La gente mayor votaba más a Bolsonaro, pero en los sectores jóvenes está igualado. Y ahora lo que se ha activado es al revés. Bolsonaro conserva el voto de los hombres, pero activa un voto de las mujeres frente a Bolsonaro, un voto de los jóvenes frente a Eso Bolsonaro, es. y un voto de las clases más populares que ahí sí que la brecha, sí que Fernando Haddad sí que consiguió activar ese votante, ese se mantiene, incluso se incrementa. Además se parece mucho a otros resultados, porque si comparamos, por ejemplo, cómo votó la gente en Chile frente a Kass, se pareció muchísimo. Voto joven, voto de género y voto Generacional. Sí, exactamente. sí, sí, en ese sentido, sí. Lo Es que se de repite. las olas progresistas, ¿no? Y en ese sentido. Es que, claro, yo también. Bueno, a lo mejor no es tanto las olas progresistas, sino también el tipo de contienda que hay, ¿no? Si representas un eje de izquierda y un eje de la ultraderecha, ¿no? Y cómo, obviamente, al final la izquierda, ¿no? O ese candidato de izquierda puede activar, ¿no? Eso, el tema de las brechas, ¿no? Generacional, de género y también de clase, ¿no? Y vamos, luego también norte-sur, por regiones también hay diferencias, ¿no? Vemos que, bueno, pues Lula obviamente al final tiene más propenso a ser más, es decir, hay mayor voto, ¿no? En todas estas regiones a Lula, ¿no? O en casi todas, ¿no? Y sí es verdad que destacar que a lo mejor Bolsonaro tiene más importancia, bueno, pues en la región sur, centro-este, ¿no? Es lo que dicen, ¿no? Que el norte siempre tira más hacia, o más tirando hacia la izquierda, ¿no? Y el sur tiene una tendencia más de derechas, ¿no? Sobre todo el nordeste. Es digamos, lo que es hay 5 regiones en Brasil. La parte de la región norte sí que está más disputada e incluso ha apoyado más a Bolsonaro. Y la parte del nordeste, que está mucho más poblada, que creo que eran como 50, 60 millones de habitantes, es decir, una población muy, muy importante, por ejemplo, más que Sí. España, por poner un ejemplo, ahí sí que es digamos, la base de apoyo fundamental de Lula desde su segunda reelección. Además, yo creo que hay en ese sentido, en el sur, sí que es un claro apoyo, ha sido la base fuerte del bolsonarismo articulado con el centro, y el eje de disputa que nos puede marcar, yo creo que esta brecha, este porcentaje de primera vuelta, segunda vuelta, puede estar en el sudeste, donde están las principales ciudades de Brasil. Está Sao Paulo, Río de Janeiro, están el grueso de la población, además donde la población urbana parece ser que está muy fuerte el lulismo, y aquí estamos hablando de 70 y tantos millones, 80 millones de habitantes. Entonces aquí va a estar la disputa. Una de las claves, ¿no? Digamos, si consigue trazar esa alianza entre el nordeste y la parte del sudeste. Claro, claro, ahí también será clave en ese sentido, ¿no? Cómo también sabe eso, unir distintas regiones, ¿no? Por un mismo frente. Y sí, ¿vas a decir algo o no? Justo, no, que Mm. es muy, muy chulo cómo cambió esto, porque el primer Lula, revisando los datos de su primera elección, tenía un voto muy transversal por regiones, conseguía más o menos porcentajes muy, muy similares, y esto fue cambiando a Claro. posteriori. Y ahora vamos a ir, también es de intención de voto, ¿no? Por perfil sociodemográfico, ¿no? Una segunda parte de, bueno, pues eso, también de perfiles, ¿no? Bueno, sí, niveles sociodemográficos y demás, que sería el tema de las religiones, ¿no?
hoy también lo del tema de los votos, ¿no? En las anteriores elecciones, ¿no? Lo de las religiones, bueno, pues obviamente Lula, menos en el evangelismo, pues destaca en las otras, ¿no? Tanto en católico como en otra religión, como en sin religión o agnóstico, ¿no? Mientras que Bolsonaro tiene un 52% de evangélicos. Ninguna sorpresa, ¿no? En ese sentido. Aquí habría que ver, por ejemplo, cómo sería el voto a Haddad en la primera vuelta, es decir, la intención de voto a Haddad por religiones, ¿no? Ver si, por ejemplo, Haddad cuánto consiguió de evangélicos, ¿no? Porque yo supongo que serían algunos menos, ¿no? Que de los que han conseguido Lula, ¿no? Que como tú decías, al final Lula ha tenido que bueno, pues también irse, ¿no? Ir a por ese votante evangelista, ¿no? Viendo que hay mucha gente que se está haciendo y está yendo a esta rama. He leído que Bolsonaro confía en ganar las elecciones, sí. Bueno, pues sí, Bolsonaro puede confiar en lo que quiera, ¿no? Pero bueno, las encuestas están ahí. Y además, Bolsonaro es una figura tan. A mí no me importa decirlo, ¿no? Que Bolsonaro es una figura bastante tóxica contra la democracia. Y obviamente eso lo difunde fake news, así Totalmente, que en ese sentido tampoco. totalmente. Además es que hay muchos datos, además tipo VDM, el instituto Sí, este, no VD. sé si era, eh, decía que era el sexto país que en la legislatura de Bolsonaro durante este periodo ha sido el sexto país que más se ha autocratizado. O sea, que son muchos los datos a ese respecto. Es Sí, que es está que ahí. no, es que obviamente en ese sentido, claro, la ciencia política tiene ese debate, ¿no? De neutralidad, objetiva, ser objetivo y demás, pero bueno, en este sentido, aquí en Politics la tenemos la máxima de, obviamente, no ser neutrales, intentar ser lo máximo objetivos, ¿no? Y en este caso, con una figura como Bolsonaro, que es antidemocracia, pues, y obviamente que vamos, que no, no hay que tampoco entrar en ningún tipo de debate, ¿no? Están ahí distintos datos y distintas informaciones y el mismo que la de Sí, reconocidas, que porque, tampoco. claro, porque no es como a lo mejor otros miembros de quizá de su misma cuerda, familia política, que pueda tener lo que es una ideología parecida, pero al no verlo plasmado en ciertos comentarios, pues se pueda tener a lo mejor Claro. la duda de, pues, ¿no? De cómo explicarlo. Pero en cambio, sí, Este se le candidato, ve pues, fácilmente, ¿no? José Antonio Cast, lo mismo. vamos, no, y que lo ha reconocido, es de esos pocos que sí Sí, que lo ha nostálgico, reconocido nostálgico de abiertamente todo. a la hora de hablar. Ha reivindicado la dictadura, señores. Si es que... Exactamente, es decir, tú ves pero declaraciones ya no solamente durante su mandato, sino durante su carrera política anterior y en el ejército, pero vamos, abiertamente, con una naturalidad, pues. Y que ya cuando lo elige el pueblo brasileño, ya poco sabe al final, Y pues. luego al final, y el candidato, ¿no? Que podía salir mal, ¿no? Durante su legislatura, ¿no? Con ese perfil que podía salir mal, pues obviamente Claro. todo. Pero vamos, tampoco es ninguna sorpresa, ¿no? Y luego lo del tema del voto por respecto a 2018, ¿no? Segunda vuelta, pues obviamente tampoco en ese sentido mucho que destacar, ¿no? Yo creo que también es más interesante lo de la valoración a Bolsonaro, ¿no? Y es que vemos que obviamente los que son de pro Bolsonaro, pues es que ojito, es que los que son pro Bolsonaro lo valoran con un 97% como óptimo. Es que construye una base de Es apoyo muy decir, fuerte. es una O base sea, de ha apoyo perdido... tan fuerte a ver, que llega a ser fanatismo y cero críticos. Es decir, son acríticos. claro, pero eso, No, pero Raúl, pero escúchame, pero pero no lo interpretes así, ¿eh? Bueno, a ver, claro, Porque claro, es que este a lo mejor es un gráfico de. Vale, lo sí, es un estamos gráfico de interpretando columnas. mal. Piensa que estas gráficas, claro, te dan Ya, ya, ya. porcentajes de columna, no de fila, y te dan tendencias. Entonces, de los que lo valoran óptimo, evidentemente el 97% van a votar a Bueno, Bolsonaro. sí, Hay que sí, leerlo así. totalmente. Va. y además hay una parte muy Sí, sí. interesante también es cómo Lula consigue, digamos, atraer la mala gestión de Bolsonaro. Es decir, también esa ola de descontento por una gestión, digamos, el voto económico a Bolsonaro no va a ser tan potente como podría ser el de Trump, que a nivel económico lo gestionó mejor que Bolsonaro. El descontento con la gestión pandémica lo mismo. Sí que es capaz de Realmente yo creo que no puede No, sacar y además, nada de su gestión. A diferencia, por ejemplo, de Trump, que sí que al menos tenía las cifras las cifras económicas. macroeconómicas de Trump, si no llegase, Eran eran positivas. totalmente, o sea, estaban que ahí. aquí señalar otra cosa, que claro, yo mi TFG lo hice, bueno, hice una parte de Bolsonaro, ¿no? Lo comparé con Argentina, con Alberto Fernández, que también, bueno, qué comparación, pero, porque bueno, el caos es tremendo. Bueno, pero que el tema es que también al final hay que entender otra cosa, ¿no? Y es que Brasil es un país
descentralizado. Entonces, comparándolo con Argentina, que es un país muy centralizado, entonces hay muchas diferencias. Entonces, Bolsonaro, en su aprobación era mucho mejor que, por ejemplo, Alberto Fernández, pero también Bolsonaro lo que tenía las competencias que tenía eran mucho menores que las que tenía Alberto Fernández, en el sentido de que muchas de las competencias las tenían las regiones. Por eso, por ejemplo, había muchos conflictos entre gobernadores con Jair Bolsonaro, ¿no? Así, por citar un ejemplo, el de Joao Doria, ¿no? Joao Doria, que lo hemos comentado antes, Sí, del PSDB, sí. dio su apoyo en la segunda vuelta a Bolsonaro, pero cuando el tema de la pandemia hubo una ruptura total por el tema de la gestión, ¿no? Bolsonaro no quería hacer nada, en cambio, bueno, pues Joao Doria quería implementar algún tipo de, bueno, quería implementar ciertas medidas, ¿no? Para pararla y bueno, pues hubo una ruptura total y aquí hay que entenderlo, ¿no? El modelo de país, ¿no? Si es un país centralista, ¿no? Como puede ser, pues a lo mejor Argentina o Chile o joder, luego gallo, una Brasil que tiende a ser más descentralizada. Creo que has dado con una de las claves, además del sistema brasileño. ¿Qué pasa con la relación con el Congreso? Es decir, yo creo que Lula es capaz mejor de articular la fragmentación política de lo que lo ha hecho Bolsonaro. Es decir, básicamente el presidente de Brasil, digamos, es un presidencialismo muy curioso, un sistema descentralizado. Tiene que llegar y decir, bueno, vale, tengo un apoyo legítimo popular muy importante, pero luego tengo que negociar con 15 o 20 partidos que van a tener que darme mi apoyo y que además, digamos, el apoyo, digamos, la fidelidad partidista es muy pequeña. Es muy pequeña, entonces hay que ver más cómo se comporta a nivel regional. Responde más a donde rinde cuentas es en la Eso es. región, en el estado, perdón. Exacto, entonces el presidente, para sacar mucho de sus proyectos principales, tiene que ir a decir, bueno, tú eres de un estado norteño, necesitas un puente para cruzar determinado río, me apoyas esta ley estatal. Lo mismo en otra región, así en los 27 distritos. Pues tienes que conseguir aglutinar todo eso. Entonces eso, Lula es un personaje que por su tipo de relación, porque es una persona, digamos, más flexible, y Bolsonaro no ha sido tan capaz y muchos de sus proyectos principales no han salido adelante por no conseguir que El equilibrio. estos apoyos, porque el equilibrio, eso es. Básicamente el presidente de Brasil tiene que ir a negociar con cada partido, con un montón de partidos, con un montón de Mm. regiones. Es un sistema realmente complejo. Fragmentación política y poca Y fidelidad además es partidista. presidencial luego, es que vamos, tiene ahí un mix, un batido. Es súper rico, súper rico. Es como si juntas Italia con, no sé, con un sistema, con Argentina, ¿no? Un sistema ultrapresidencial. Sí, sí, Es, ¡fua! totalmente. No, y Brasil tiene el tema de eso, de los estados, ¿no? Que tienen mucha importancia, ¿no? Y que en América Latina suele ser más una excepción que una norma, ¿no? Es decir, esa descentralización, ¿no? Y bueno, si os parece, ya vamos a ir, bueno, terminando, ¿no? Y antes señalar el tema de la participación, ¿no? Andrés señalaba que, bueno, veremos que la participación en estas elecciones será alta y es por un factor clave, y es el tema de que es obligatorio el voto, ¿no? Pero queríamos señalar, bueno, encontré ahí un gráfico, este también lo cogí de Piketty, de este documento que os he hablado antes, ¿no? Con una serie de doctorados de la Sciences Po de París, y bueno, que en este se refleja, ¿no? Bueno, que encima es un gráfico muy interesante porque coge desde 1872, ¿no? Hasta 2018, ¿no? Sí es verdad que pueden bailar las cifras, ¿no? En esos primeros años, ¿no? Del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Pero lo interesante, o lo que vemos más importante, es que la participación aumentaba mientras aumentaba el nivel de alfabetización. Como la alfabetización también es un elemento, por así decirlo, y que se me entienda, emancipador, en el sentido de que de que tienes una herramienta más para poder votar, ¿no? También se ve muy bien el voto femenino en 1931-32, hay de incremento. Mira, eso también a reflejar, ¿no? Entonces, yo creo que es que me decía por eso el tema, y no tanto por la participación en sí, sino cómo lo correlacionan con el nivel de alfabetización, ¿no? Que al final también es muy clave, ¿no? Y por ejemplo, la urna electrónica, como señalábamos, también atacaba a eso, ¿no? Es decir, uno de sus principales objetivos también era incluir a esta gente que no estaba alfabetizada, o que estaba alfabetizada, Claro. analfabetizada, joder. Entonces, sí.
Y es uno de los éxitos que se ha reconocido más a nivel internacional a los gobiernos, bueno, en general de la ola progresista, pero especialmente del PT, que acabó ya con los reductos de no alfabetización que quedaban en Brasil, que eran importantes Exacto. todavía en la década de los Sí, sí, 2000. eso es muy, muy a tener en cuenta, ¿no? Y bueno, yo creo que este es el último gráfico que señalamos, ¿no? Y ya para, bueno, pues ir terminando, ¿no? Yo creo que vamos a terminar con una pregunta que, bueno, es una pregunta abierta, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y es un poco sí, hablar de la reacción que puede tener Jair Bolsonaro ante los resultados, ¿no? Porque estamos viendo que, ya lo he señalado, ¿no? Hay cierta incertidumbre, miedo, ¿no? Y también vemos que algunos países a nivel internacional, como por ejemplo Estados Unidos, ya le ha dicho a Lula que si gana en estas elecciones, es decir, gana con el 50% de votos válidos, le va a dar el reconocimiento rápido, ¿no? Porque Bolsonaro puede hacer una de las suyas y tramar alguna cosa. Ya en 2020 se estuvo rumoreando, ¿no? De que quería, es decir, suspender el Congreso Federal, ¿no? Así que bueno, ya esos aires autócratas pues están muy claros, ¿no? Y lo que decimos, ¿no? Y es ya Estados Unidos pretende reconocer rápido a Lula si gana en esta primera vuelta, ¿no? Y vemos también esa preocupación que hay a nivel nacional, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo creéis que puede ser la reacción de Bolsonaro? Es decir, ¿va a ser más comedida? Es decir, siempre teniendo en el marco de que es decir, le va a explotar la cabeza, pero ¿va a ser más comedida o en cambio va a montar una muy importante, ¿no? En el sentido va a sacar los militares o una cosa de esta. ¿Qué creéis? ¿Te animas, Alberto? Empieza tú primero porque Alberto está A con el ver, móvil, así que no. Es es complicado, que es complicado. es una pregunta bastante complicada, a ver, y realmente nosotros no nos dedicamos a No, hacer no, claro, previsiones obviamente, precisamente pero porque, bueno, viendo ese contexto, ¿no? O bueno, a lo mejor no como lo veis, ¿no? Pero si creéis que, es decir, la democracia en Brasil está tan, en este momento está baja, ¿no? Y puede haber algún pequeño, cabe decir, episodio de autoritarismo bueno, que produzca, bueno, el Lula, pues, es Sí, decir, el rechazo de la victoria de Lula, ¿no? No sé cómo lo veis. a ver, pues bueno, ya que había comenzado, pues a ver, yo creo, igual me pongo idealista, pero vamos, los cimientos son más fuertes de lo que queremos de la democracia en Brasil. Es verdad que, bueno, en general todas las democracias de Latinoamérica no son especialmente fuertes. Pues bueno, esa también tuvo una dictadura hace no tanto tiempo, 85. ¿no? Terminó en el 85, 90, ¿no? Pero claro, en este caso, sí, tenemos en este caso que ocupando la presidencia del gobierno, pues a un nostálgico del periodo, que es militar y tal. A ver, yo creo que en este caso a favor del sistema, en este caso es que sí que tiene bastante, que está bastante por delante de las encuestas y que tiene esa probabilidad en este caso de estar de incluso ganar en primera vuelta, tanto un partido ya conocido como una figura que ya ha gobernado, ¿no? Lo cual, yo que sé, puede dar eso más legitimidad. Y luego, sobre todo, el tema del sistema electrónico que, como bien hemos comentado al principio, pues goza todavía hoy de bastante legitimidad y que en ese sentido pues es más difícil como enfrentarse al resultado que de él se derive. Entonces hay que ver un poco al final pues primero, a Ya, ver, ya, no sé, es que no es sé, la verdad que no difícil. tengo ni idea yo me sé. de qué respuesta puede dar él públicamente. Y luego, derivada de esa respuesta, qué Causar. efecto puede influir o generar en sus aliados que, como hemos visto también, van a pulso contra él. La base que ha creado va a Hmm. pulso con él. Entonces, estoy tranquilo, pero vamos, tampoco hasta cierto punto, ¿no? De qué respuesta puede dar o como un poco qué órdenes podría dar Esperemos que no acabe a como sus un seguidores, Trump, vaya. ¿no? De la Yo vida, confío. que todavía, que 2 años después. Claro, por ejemplo, nadie lo esperaba. Sí que fue bastante incisivo meses atrás pues, de que no se iba a confiar en los resultados, pero uno no podía pensar Es que que lleva iba a dos ser más que años mera diciendo que es retórica falso. y no pues Es que ya llegando son a... 2 años. Claro, claro. Corta el rollo, macho, corta el rollo. Pues yo de Bolsonaro esperaría algo muy Sí. similar a lo trumpiano, la verdad. A ver, además yo creo un poco volviendo a datos concretos. Sexto país que más se ha autocratizado en los últimos tiempos, que casi convierte a Brasil de una democracia electoral a una autocracia electoral. Además que está rompiendo, digamos, con
bases institucionales muy importantes. Pero también siendo un poco positivo, creo que esta ola autocratización que hemos visto después de los gobiernos progresistas en algunos gobiernos en América Latina, pilla la democracia con más bases más fuertes que las que podíamos ver a lo mejor en el siglo pasado. Entonces, en ese sentido, creo que moderaría un poco el riesgo y además sobre todo por elementos internacionales. Primero, Estados Unidos, Joe Biden ha sufrido un casi golpe de Estado de alguien muy parecido a Bolsonaro. Luego, su base de apoyo, que son los militares, sí que muchos de ellos estarían a favor de este golpe de mano, pero otros muchos, ¿no? Hay más, creo que escuchaba esta mañana a Álvaro García Linera, decía que había cierta división en los militares. Luego, en los sectores empresariales, muchos sectores empresariales creen más en el modelo económico propuesto por el acuerdo entre el PT y el PSDB, entonces solamente el agronegocio apoya fervientemente a Bolsonaro, y una base social de apoyo que tiene una base muy fuerte, que es un 20-30%, pero que ha perdido capacidad de ser más amplia y articular más. Entonces, en los sectores duros nos esperamos lo peor, que lo bueno que no son mayoría en Brasil. Veremos, ojalá sea. Habrá que poner desde Politics una cámara en el Congreso el Federal, Capitolio sí. de allí, en la Cámara de Diputados. Miedito. Nos metemos en directo, sí hay golpe, me encanta. Qué turbio, por favor. Joder. Madre mía. Ojalá no lleguemos a esos términos, pero sí es verdad que tenemos el trumpismo ahí y sus técnicas electorales y mediáticas que, bueno, dan miedito. Así que, bueno, que es que llevan 2 años el Trump con la misma turra de que ganó, pero bueno, ya se está demostrando que no. Así que esperemos que la democracia de Brasil sea más fuerte y estos sectores, bueno, pues no consigan, ¿no? Intentar esas ansias, ¿no? De volver a un sistema de dictadura, ¿no? Militar. Y es que aquí tengo que señalar una última cosa y es el tema de las transiciones a democracia, ¿no? Y la democracia de Brasil, bueno, pues es decir, la de transición a la democracia de Brasil, hay que entenderla siempre con el papel del ejército. Y en el ejército todavía quedan esos reductos bueno, que el propio Bolsonaro venía de ahí, entonces, bueno, pues tampoco es ninguna novedad. ¿Qué opinas? ¿No? Ya lo hemos comentado, Bolsonaro es una figura tóxica de la democracia, así que, bueno, obviamente, cuanto menos figuras como esta haya en el mundo, pues mejor irá, ¿no? Así que, bueno, eso sí. Bueno, está lejos, ¿no? Bueno. Ojalá, pero sí es verdad que con Bolsonaro ya lo comentaba Andrés, ¿no? Y instituciones como VD, ¿no? Que es, bueno, que analiza la democracia en el mundo, ha señalado que bueno, en estos 4 años Brasil es el sexto país, ¿no? Que más se ha autocratizado, así que ojito. Bueno, no tiene base. Bueno, ya le he comentado la base que puede tener Andrés, así que ojito. Sobre todo la base social, ¿no? Que es la que puede también tener mucha influencia, ¿no? Un capítulo de la vida. Pero bueno, esperemos que no lleguemos a ese alarmismo, ¿no? Y la cosa vaya lo mejor posible. Bueno. Y bueno, esto ya ha sido el directo. Ya Andrés, Alberto, os hago una última pregunta y es, bueno, pues una conclusión que saquéis del directo, ¿no? De estas elecciones, ¿no? Que hemos estado repasando, ¿no? Hemos hablado primero de las elecciones generales en sí, ¿no? A nivel, pues eso, más general, valga la redundancia, ¿no? Y ya nos hemos ido a las presidenciales, ¿no? Así que, ¿alguna conclusión que dar, Andrés, Alberto? Venga, Alberto, tú y luego Andrés. Venga, vale, pues en este caso, tomando una alternativa, pues nada, habrá que ser un directo también muy entretenido, muy didáctico también por mi parte, un poco para conocer, en este caso, las peculiaridades del sistema brasileño. Y es verdad que aunque se celebren todo, bueno, Sí, se regional, todo, ¿no? nacional, todo. Todos los órganos de poder en Claro, Brasil, esos 2 años que después. Es entiendo que decir, no, fueron eso sí. 2020, pues 2024. Y entonces, bueno, en ese caso, pues al final te centras en las presidenciales que, pues, en este caso, pues para nuestra perspectiva son las más, bueno, importantes Para el incluso sistema político, sí. Bueno, luego también, claro, entiendo que habrá que mirar también los resultados claro, de las legislativas, porque entiendo, claro, que Claro, con que puedes tener un presidenciales parlamento también habrá colgado, que ¿no? Como ver se un diría. poco.
La mayoría, Claro. tiene mayoría Eso es parlamentaria, una ¿no? cosa de los Claro que eso presidencialismos, también. ¿no? Que estás 4 años gobernando, pero claro, una cosa es tener mayorías y otra es estar la negociación constante, ¿no? Que es lo que está pasando casi a Gabriel Boric, por ejemplo. Exactamente. Es decir, que un poco que no haya un poco esa confusión del presidencialismo, de que a Jorge puede dar un poco a entender, bueno, ganas en primera vuelta incluso, con un 50% de los votos, pero a lo mejor luego no tengas esa mayoría, que lo más probable es que Sí, se pero gane bueno, por sí, terceros votos. obviamente eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Que puede suceder. Que se tiene. Y luego, claro, que hoy sí que a lo mejor no se ha podido comentar, pero que es también muy curioso, ¿no? El número de independientes que hay, o de diputados que bailan ideológicamente, Ujú. en cuanto a apoyo. En ese sentido, no solamente se juega en este caso quién, pues si acaba obteniendo esa mayoría absoluta, sino también en qué fuerza se apoya. Pero vamos, que eso ya, pues en pocas horas. Veremos, sí. Y Lo más importante es que el por favor, sistema se mantenga. esperemos que esos discursos de Bolsonaro no sean papel mojado, ¿no? Pero bueno, veremos. Y Andrés, Sí. A nivel electoral, a ver cómo opera la triada voto de género, voto generacional y voto de clase, ver cómo se articula territorialmente, qué resultados obtiene el PT en las grandes ciudades del sudeste. Muy atentos también a la legitimidad ampliada que puede darle una primera vuelta con un resultado ya de victoria, porque nos ayudará a entender mejor la reacción de Bolsonaro. En este sentido, estar preocupados por esta autorización creciente de Brasil, que nos pone sobre aviso, pero a la vez un poco desdramatizar en el sentido de la división de los sectores de apoyo fundamentales de Bolsonaro. División de las élites económicas, militares, un apoyo muy fuerte, pero no todos a favor del golpe de Estado, y digamos también en su base social, una base social que es muy fuerte, pero que no llega a ser tan mayoritaria como podría ser, digamos, lo que podría permitir, digamos, una solución de este corte, digamos, caminar hacia el autoritarismo en Brasil. Y con respecto a Lula, entender si damos por más o menos por sentado la victoria en primera o en segunda vuelta, va a tener que compaginar una cosa. Una cosa es ganar una elección anti-Bolsonaro y otra cosa es gestionar un presidencialismo como el brasileño, donde tienes una fragmentación partidaria muy grande y donde no existe disciplina de partido. Es decir, ¿cómo haces para compaginar algo que va desde la izquierda de Almi, Boulos hasta tu vicepresidente, que es conservador? Cómo claro. compaginas todo eso? Entonces vamos a ver cómo se traduce luego eso en agenda social, en agenda medioambiental, en agenda internacional. Así que yo creo que es muy interesante no solamente el día de este día o el 30 de octubre en caso de que haya segunda vuelta, sino también un poco ver lo que pasa después. Y os quería agradecer Pues muchísimo nosotros te lo la agradecemos más invitación, aún. me lo he pasado otra vez genial. Sí, Así que muy interesante sí, y me lo he bueno, pasado muy nosotros bien te lo también, agradecemos joder. también enormemente porque, claro, aunque yo, por ejemplo, esté dando el mismo máster que tú tienes más conocimiento, estás así, ¿no? Y yo creo que se puede compatibilizar muy bien y aprender, ¿no? Y yo creo que has aprendido bastante hoy, ¿no? Por todos los lados, así que muchas gracias por aceptar la invitación. Y ya se está señalando el tema de Lula y demás y los progresismos, ¿no? Y a mí a ver si tenemos más tiempo y algún día hacemos un directo sobre los nuevos progresismos, ¿no? Y compararlos con la primera ola porque es totalmente distinta. Y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta y eso estaría muy interesante, porque es que no es lo mismo para nada, ¿no? No es ni las mismas esperanzas, ni los mismos intereses, ni nada por el estilo. Así que bueno, habrá que ver, a ver si algún día podemos hablar un directo. Podemos Sí, hacer sí, otro hace temático, mucho que no como hacemos. hicimos para llenar los huecos cuando no haya Sí, pero elecciones, que, habrá en exacto, pero algún que, momento. joder, que hace mucho que no hacemos un directo temático, ¿no? Hablamos de la socialdemocracia, de la ultraderecha, de los partidos Sí, ecologistas, pero bueno, claro, exacto, pero al jugadores, final como estamos pero entre uno que estamos haciendo, unos están haciendo un máster, otros están haciendo otros, hay elecciones, pues al final no hacemos un directo temático, pero sí, uno de los progresismos en Latinoamérica, ¿no? La nueva ola estaría muy interesante, ¿no? Y es, es Es un que, claro, temón, es ¿eh? distinto. Es un temón. Igual también estaría uno para el Mundial, también estaría bien ahí. Bueno, para el mundial, ¿no? El político. El mundial, ¿no? Entender lo que el Qatar, ¿no? Y ese sistema tan autocrático, ¿no? Sí, 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 tremendo, ¿no? Ahí con la ola, ¿no? El mundial. la democracia
la democracia en la UEFA, ¿no? De la FIFA. Bueno, pues muchas gracias. Sí, a ver, claro, Diego Ramos tiene razón en el sentido que al final son datos preliminares, ¿no? Que estaban comentando aquí en los comentarios, ¿no? Eso, en el sentido de que un 77% no habría ganado Lula, ¿no? En París, pero bueno, son datos preliminares, no son datos oficiales, ¿no? Habrá que contarlos posteriormente, ¿no? Pero bueno, no van a variar mucho, ¿no? Aunque Lula ponga un 0%, pues hay que tener esos votos, ¿no? De esos votos del exterior como los que tenga Bolsonaro, ¿no? Y bueno, muchas gracias a todos. También muchas gracias, Andrés, a todos los que habéis estado por aquí. Muchas gracias también por vuestras preguntas, por estar ahí activos, ¿no? Y bueno, pues nos vamos viendo a ver si eso, hacemos un directo, ¿no? Las midterms, por ejemplo, son en noviembre, a ver si se puede hacer un directo, ¿no? Porque bueno, yo les he estado siguiendo especialmente, así que está muy interesante, ¿no? Por el tema de los trams y demás, ¿no? Y también entender la nueva tendencia, ¿no? Así que nos veremos pronto. Quien quiera se puede suscribir, ¿no? Aquí en Politics, eso, como estoy viendo, estamos analizando Brasil, ¿no? Italia, ¿no? Pues si os queréis suscribir perfectamente, ¿no? Encima tenemos, en Twitter estamos muy activos, así que bienvenido, no sea, ¿no? Así que muchas gracias a todos. Y bueno, voy cerrando, ¿vale? Andrés, Alberto, iros despidiendo. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos y Bueno. todas. Bueno, pues ya se me oye y se me ve solo a mí, así que bueno, muchas gracias a todos los que os habéis pasado. Eso, hemos estado analizando las elecciones generales en Brasil con un especial enfoque en las elecciones presidenciales, que son los principales comicios que se celebran hoy, ¿no? Y bueno, pues eso, hemos estado hablando de Bolsonaro, de Lula, del resto de candidatos y también un poco qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Y bueno, eso todo, ¿no? Está aquí en este directo, así que muchas gracias y nos vemos en la próxima. Esto es Politics, termina en X. Adiós.